La milenaria familia Kanagi es conocida en todo Japón por haber sido consagrada con el poder de controlar el fuego, gracias a la intercesión de los espíritus del mismo. Dicho poder lo es todo para ellos, por lo tanto, es indispensable que cada persona que porte tan honorable apellido tenga la capacidad de controlar el fuego. De lo contrario, será repudiado por los suyos, como fue el caso de nuestro prota Kazuma Kanagi, quien fue expulsado por su padre, al rechazar por completo la idea de que su hijo mayor no fuera capaz de aprovechar tan sagrado don, así que como consecuencia decidió desterrarlo, para evitar la vergüenza que embargaba a la familia Kanagi. Tras el paso del tiempo, Kanagi Kazuma, escondido bajo su nuevo apellido Yagami, regresa a su ciudad de origen, al haber sido contratado como medium para realizar el exorcismo de un espíritu maligno, presente en la mansión de un millonario japonés. Al llegar al lugar, se reencuentra con un pariente suyo, Yuki Shinji, quien desde el primer momento pretende humillarlo, mientras alardea constantemente sobre el poder que llevó a Kazuma al exilio. Por otro lado, Kazuma muestra completa indiferencia y se dispone a completar la labor para la que ha sido contratado. Ante la aparición del ente maligno, Yuki se precipita a atacarlo con fuego, presumiendo su poder como principal objetivo. Sin embargo, no contaba con que dicho ente gozaba de la inmunidad al fuego y retribuyó el ataque empeorando la situación. Mientras Yuki fingía su muerte a causa del temor, Kazuma, incentivado por una mayor retribución monetaria y petición del adinerado dueño de la mansión, acabó en un 2x3 con el espíritu maligno, o como él lo denominó, Yoma, que no es más que un significado para demonio. El caos terminó y fue entonces cuando Yuki despertó, impresionado por la habilidad con la que no contaba que Kazuma poseía, el poder de controlar el viento. En simultáneo, Ayano Kanagi, hija de Shoujo de la familia, se enfrenta a un espeluznante monstruo en forma de araña gigante, al que vence con su poderosa espada, Eraiha, la cual obtuvo en un combate con Kazuma en su juventud, acto que dejó en evidencia a la incapacidad de Kazuma para controlar el fuego. Posterior al ataque con el monstruo, Ayano se encuentra con sus amigas Nanase y Yukari para ir al karaoke, lugar del que saldría a toda prisa horas más tarde, para intentar llegar a casa lo antes posible, procurando impedir a Rega niña que le esperaba por estar fuera de casa después de la hora límite. Al llegar fue sorprendida por Rin, hermano menor de Kazuma, quien con mucha ilusión le cuenta que su hermano mayor ha regresado. Como era de esperarse, Yuki se encargó de dar la noticia al Shoujo y al padre de Kazuma. Avergonzado por haber sido derrotado a causa de su orgullo y arrogancia, el padre de Kazuma, Genma, se encuentra profundamente decepcionado por la situación de su hijo mayor, lo cual despierta un gran resentimiento hacia él, impidiéndole siquiera considerar la sugerencia del Shoujo sobre permitir que Kazuma se reintegre a la familia, asegurando que si Kazuma no perteneciera a la familia Kanagi, no tendría por qué avergonzarse de tener el poder de controlar el viento. Durante esta noche fueron asesinados 3 miembros de la familia Kanagi, Yuki incluido. Una sombra semejante a la silueta de Kazuma irrumpió la habitación donde se encontraban los Kanagi y, obviando las súplicas de sus víctimas, arremetió contra sus vidas. Tras una investigación llevada a cabo por el Clan Fuga, cuyo poder es el control del viento, se llegó a la conclusión de que fue un ataque de alguien que, al igual que ellos, tiene control sobre el viento. Del mismo modo, alegaron en base a los cortes de los cuerpos que se trató de una técnica incluso más poderosa que la que ellos podrían desarrollar. Los miembros de la familia Kanagi sospechan de nuestro prota Kazuma como el asesino, así que, en busca de pruebas, envían a un miembro de dicho clan a espiarlo para justificar sus acusaciones. El Shoujo pide a los hermanos de Yuki que busquen a Kazuma en su nombre para interrogarle. Los 2 hermanos mayores de Yuki, incentivados principalmente por la sed de venganza, se encaminan en su búsqueda siguiendo las instrucciones del espía sobre la ubicación de Kazuma. Ya en camino, Ayano se suma a la aventura en contra de la voluntad de su padre. Al llegar al encuentro de Kazuma, Ayano es detenida por una fuerte barrera de viento, con la que se enfrenta para atravesarle, mientras que los hermanos de Yuki se adelantan a retar a Kazuma. Esta, al escuchar la acusación, sin más se declara inocente y se niega rotundamente a conversar con el Shoujo, puesto que no pertenece a la familia, no le incumbe en lo absoluto ni es de su interés estar mínimamente relacionado con ellos, acto que desata una pelea entre fuego y viento por parte de los parientes Kanagi, donde al final Kazuma resulta victorioso a causa de un pequeño truco que implementó, creando una pequeña explosión que apenas les afectaría a sus rivales, pero que nunca se imaginó que posterior a una intervención misteriosa, completamente fuera de su control, se convertiría en un caos que al final le costaría la vida a los 2 hermanos. Desconcertado, pidió respuestas a los espíritus del viento sobre los asesinatos asociados a la familia, asegurando que ese tipo de situaciones jamás forman parte del contrato que le confirió el poder sobre el viento. Finalmente, Yano logra disipar la ventisca y, al llegar al sitio del accidente, encontró a sus parientes muertos en presencia de Kazuma, por lo que no le quedó más opción que culparlo por la desgracia y sacar su espada para vengarlos en otro duelo entre fuego y viento. Kazuma le asegura convencido que no tuvo nada que ver con la muerte de ninguno de los herederos del Bunke, cosa que claramente Yano está en posición de refutar por la forma en que sucedieron los hechos. Luego de un combate limpio, Kazuma resulta vencedor por segunda vez consecutiva y, tras asegurarle a Yano que no es responsable de las tragedias que atraviesa la familia Kanagi, asciende a las alturas donde expresa a los espíritus del viento que, pese a que le divierte la idea de una guerra contra los Kanagi, se rehúsa
acusa que alguien esté actuando en su nombre entre las sombras. Empieza un nuevo día y Ayano, muy alterada, le cuenta a sus amigas lo que sucedió. No entiende por qué su padre pudo reprenderla luego de haber hecho el bien al vengar a los Kannagi, aunque haya sido sin su consentimiento. Yukari y Nanase intentan entender lo que está sucediendo, porque en medio del mal humor de Ayano es imposible indagar al respecto, así que terminan asumiendo que se trata del novio de Ayano, aunque les es increíblemente difícil creerlo por su fuerte temperamento. Sin embargo, no se les ocurre algo más, puesto que en medio de su discurso se ha referido varias veces a un misterioso él, tratándose de Agame Kazuma. Mientras tanto, en la casa de los Kannagi, el Shousu y el padre de Kazuma, Genma escucha los rumores sobre la guerra que pretende desencadenar Kazuma contra ellos, y debaten sobre los hechos que lo involucran. El Shousu no está completamente convencido de que Kazuma sea responsable de los recientes crímenes, a pesar del desprecio que puede tener hacia su familia. Confía en su sistema de valores, y cede al pensar que Kazuma podría ser inocente. Por otro lado, Genma, aunque reniega completamente de su hijo, y está un poco dudoso sobre su inocencia, está consciente de que la forma en la que sucedieron los hechos, si bien deja ver a Kazuma como el único culpable, también despierta sospechas sobre su posible inocencia. Le parece absurdo que Kazuma, como alguien culpable, no haya intentado esconderse, ni huir, ni siquiera después de haber derrotado a los hermanos mientras Ayano era detenida por esa barrera. El Shousu, al ver como Genma intenta considerar la crueldad en su hijo, decide saber la razón por la que el desprecio lo llevó a expulsarlo de la familia. Es entonces cuando Genma le cuenta que hizo lo que era necesario para cumplir con el deber de un Kannagi, honrar a su familia de los espíritus del fuego, permitiéndole a Kazuma encontrar su propio camino. Sin embargo, decide buscar a Kazuma por su propia cuenta, para enfrentarlo de una vez por todas y tomar cartas en el asunto. Kazuma se encuentra en su hotel cuando recibe una llamada inesperada. Era su padre, después de 4 años. Se sorprende bastante e igualmente se muestra firme al hablarle y explicarle que no sabe si debería llamarlo padre, a lo que Genma le responde que le es indiferente, puesto que su llamada tiene un único propósito, y él lo sabe. Genma le informa que irá a verle. Kazuma se prepara para un reencuentro difícil. Sus recuerdos empiezan a avivarse, especialmente los de esa noche que fue derrotado por Ayano, estando muy pequeños, con el fin de conseguir la Eraria. Su padre, enfurecido por la vergüenza que le causó ver que su sucesor fracasaba, le dijo que no era digno de pertenecer a su familia, y lo echó pese a las súplicas del joven Kazuma, quien solo pedía perdón esperando que su padre tenga piedad, pero que solo consiguió que dejara de reconocerlo como su hijo, luego de una buena bofetada al llamarlo incompetente. Es claro que la forma en que su padre reaccionó despertó un trauma que aún no sabía si había podido superar, pese a que ya estaba mayor y había construido un sistema de creencias de un carácter diferente. La herida que tenía en el fondo a causa del maltrato y la soledad era imborrable hasta el momento. Cuando llegó su padre, quizá Kazuma esperaba algo distinto, pero este solo le obliga a que se entregara, cosa que solo abrió más la herida que tenía Kazuma e hizo que terminara por confrontarlo en un duelo de poderes, donde solo importaba probar quién era más fuerte. Con cada ataque de Kazuma, su padre conseguía menospreciarlo llamándole perdedor y haciéndolo sentir que era una decepción pese a que se esforzara. Claramente esto hacía que creciera más el resentimiento de Kazuma hacia su padre, así que no perdió oportunidad para recriminarle el que lo haya abandonado. Entonces, lo que al principio empezó como una prueba a su padre de lo bueno que podía llegar a ser, pasó a ser un reto consigo mismo para superarle a toda costa. Así que conforme su padre se hacía aún más fuerte, él lo hacía también. Al verse en desventaja, Genma conjuró al dios supremo del fuego, el Shinen azul, para que le confiara el poder absoluto Soen, que solo los más fuertes pueden llegar a tener, pensando que quizá con eso Nostoprota obedecería sus órdenes. Sin embargo, Genma no contaba con que del mismo modo, Nostoprota conjuraría al dios del viento, creando un contraataque 3 veces más poderoso de lo que él pudo lograr, y así Nostoprota derrotó a su padre, y una vez más le probó que se equivocó respecto a él, al mismo tiempo que se demostrara a sí mismo que no era nada de lo que decía su padre. Él tenía poder y con ello la certeza de que jamás tendría que huir ni de los Kannagi ni de nadie más. Por otro lado, el clan Fuga sirve a la familia Kannagi y está investigando sobre el posible asesino, pero pide a Shousu un poco más de tiempo, puesto que la única pista que tienen es que se trata de alguien que controla el viento. El Shousu despertó un repentino interés por el hijo de Kazamaki Hyouge, quien estaba encargado directamente de la investigación. Este le contesta que debido a problemas de salud, su hijo Ryuya no ha podido servirle a la familia Kannagi y pide su consideración. Del mismo modo, Aya no está interesada en ayudar a la familia con el caso, pero le frustra no poder hacerlo por petición de su padre, por ser su posible sucesor. Luego del ataque, Kazuma regresa a su hotel y se encuentra con una agradable sorpresa. Su hermanito Ren fue a verle para convencerlo de dar la cara a la familia Kannagi. En medio de su visita, Ren intenta descifrar cómo es que Kazuma logró vencer a su padre. Sospecha que Kazuma podría ser un contratista, porque dice que el único modo de lograr ese poder que lo llevó a la victoria es formalizando un contrato con un espíritu supremo, que le otorgará la protección de todos los espíritus que este controla. Dicho contrato fue lo que concedió a los Kannagi el control del fuego, puesto que fue lo que hizo el primer Shousu de la familia. Ren le explica que están circulando rumores de que el legendario contratista ha aparecido en su era, y Kazuma lo interrumpe antes de que pueda decirle de quién se trata. Del mismo modo, Kazuma se declara inocente frente a Ren y no quiere saber nada más sobre la idea de conversar
conversar con el Shoujo, pero la conversación toma un rumbo muy distinto cuando Kazuma le advierte a Ren sobre la guerra que está a punto de afectar a la familia Kanagi y que como él renunció a su linaje, no está interesado en enfrentarla junto a ellos. Esto causa una tristeza profunda en Ren, así que Kazuma intenta animarlo diciéndole que lo llevará a casa al amanecer. Pasado el tiempo, se oye un fuerte estruendo en el edificio. Kazuma sabe perfectamente que se trata del enemigo que está atacando a la familia Kanagi, así que escapa de inmediato con Ren en brazos, mientras el edificio se parte en dos. Usa el poder del viento para salir de ahí volando, cuando de pronto ve a lo lejos a Ayano, que no conforme con quedarse en casa de brazos cruzados, fue a enfrentarlo, y quedó sorprendida por la emboscada en el hotel. En medio del desconcierto, asume que todo sobra de Kazuma mientras que él pone a Ren a salvo. En ese momento, el enemigo se muestra ante él y se dispone a enfrentarlo pese a que sabe que no es lo suficientemente fuerte. De pronto, un aliado del enemigo con el que no contaban se lleva a Ren. Kazuma intenta vengarse, pero no tuvo éxito. En medio del combate, se le hizo familiar el rostro del enemigo, pero debía salvar a Ren, así que fue en su búsqueda, mientras Ayano encontró estar a salvo en medio del caos. Tras el fatal accidente ocasionado por el enemigo de los Kanagi, las autoridades proceden a hacer especulaciones sobre los posibles causantes del desastre. Por la fuerza del ataque, aunque parezca imposible, están de acuerdo con que se trata de alguien con el poder sobre los vientos. De otro modo, dos explican el edificio partido a la mitad. Del mismo modo, Kazuma está buscando respuestas y se dirige a la casa Kanagi con el propósito de salvar a Ren y de comprobar sus sospechas respecto a la identidad del enemigo. Al llegar a la casa de los Kanagi, Kazuma una vez más experimenta flashbacks, en los que su madre también lo despreció, haciéndolo sentir inferior por no haber logrado lo que todos esperaban de él. Así que no estaba en una situación muy agradable. Sin embargo, Ren era lo único que le importaba, y en contra de su orgullo, entró dispuesto a encontrarlo, bueno, a salvarlo. Como era de esperarse, no era bienvenido, y sus parientes se lo dejaron bastante claro al recibirlo en medio de amenazas y fuego. Pero Kazuma sabía perfectamente de lo que era capaz. No se permitió pasar miedo con el aire de superioridad de los que en un pasado fueron su familia. Luego de derrotarlos a todos con un solo ataque, el Shoujo aparece para saludarle. Kazuma le comenta lo que sucedió con Ren, y este le invita a entrar para buscar una solución. El Shoujo sabe del duelo entre Kazuma y su padre. El que Kazuma lo haya derrotado le dio convicción de que tenía el poder suficiente para conferirle una importante tarea que le salvará la vida a todos. Ya una vez hablando sobre las especulaciones de Kazuma, Ayano llega a casa y al encontrarlo ahí se enfurece y procede a atacarlo, pero es detenida por su padre, quien alza su voz para reprenderla por haberle desobedecido una vez más, incluso estando castigada. Fue la única manera en que Ayano bajara la guardia y empezara a escuchar la versión de Kazuma sobre los hechos. Esto que quien nuestro prota vio en la emboscada del edificio era nada más ni nada menos que el hijo de Kazamaki, Ryuya, quien supuestamente no servía a los Kanagi por una situación delicada de salud, y quien en realidad era el autor de los asesinatos atribuidos a Kazuma, la emboscada y claramente el secuestro de Ren. El Shoujo sospecha de una rebelión por parte de los miembros del clan, como venganza por haberlos vetado del poder absoluto hace 300 años. Ayano y Kazuma no entienden a lo que el Shoujo se refiere. Entonces es cuando él les cuenta que en el pasado el clan Fuga fue una organización que gozaba de inmenso poder. Los Kanagi se enfrentaron al clan Fuga, derrotándoles por muy poca ventaja, y gracias a eso pudieron sellar la fuente de poder de los Fuga con el Sanmal Shinka. Esta fuente de poder se trataba de un Yoma o un demonio increíblemente poderoso, Gihu, cual los Fuga adoraban como a un dios, así que el Shoujo sabía que la razón por la que secuestraron a Ren estaba relacionada con la liberación de este Yoma, al estar sellado por el fuego del Sanmal Shinka. Cualquier persona que intentara revivir al Yoma sería completamente destruido por el fuego, a menos de que se tratara de un descendiente directo del Shouke de los Kanagi. Por eso llevaron a Ren como sacrificio para liberar a su fuente de poder. Una vez que Ren rompa el sello del fuego, el demonio lo reconocerá como descendiente de aquel que algún día lo selló y no dudará en devorar su alma. El clan Fuga después de mucho tiempo descubrió el lugar del sello y se disponía a realizar la ceremonia prohibida para la que secuestraron a Ren. Su plan consistía en usar a Ryuya como medium para el Yoma, aunque aún sin haber sido liberado. La energía demoníaca que rodeaba el sello se encontraba fluyendo dentro del cuerpo de Ryuya, otorgándole un gran poder, de modo que cuando se rompa el sello, este poder se incrementará en gran magnitud y le permitirá a cada miembro del clan controlar los espíritus demoníacos. Ayano está consternada por el nivel de crueldad que pueden llegar a tener a estas personas con tal de obtener poder. Se olvidan de ellos, pero bueno. Ignorando completamente que el clan Fuga ha estado bajo la sombra de los Kanagi, sirviéndoles débiles y sumisos de hace siglos sin ningún tipo de retribución. En la familia Kanagi todo se mide en base del poder, por lo tanto el clan Fuga siempre ha sido pocado por ellos desde que los despojaron de sus poderes. Por eso se están vengando y no van a descansar hasta destruir a los Kanagi. El Shoujo ha empatizado con ellos desde que se convirtió en líder, pero era demasiado tarde. Nuestro prota entiende perfectamente este sentimiento y los considera. Sin embargo, quiere que Ren esté a salvo, así que sigue un Ayano en su rescate, porque sabe que necesitará refuerzos. Obviamente pide ser recompensado por ello, porque no lo hace por calidad, sino más como un trabajo, pese a lo importante que es Ren para él, o realmente por no dejar en evidencia que está interesado en ayudar a los que alguna vez renegaron de él como miembro de su familia. Debía proteger su orgullo, así que se camina con Ayano a salvar a la familia, mientras trabajan en el autocontrol de Ayano y en una estrategia para que puedan funcionar como un buen equipo y vencer a Ryuya. Lo que ignoran es que la energía maligna dentro de Ryuya percibió su presencia poco antes de iniciar la ceremonia de liberación del Yoma, así que se dispone a enfrentarlos por el camino para impedir que interrumpan el ritual. Kazuma sintió su presencia y salió volando del auto con Ayano en brazos, y el auto explotó y Ryuya se mostró ante ellos. En ese momento, Kazuma tuvo una especie de recuerdo bastante
bastante vívido sobre una niña que temía ser devorada por un Ryoma y que al parecer ponía su esperanza en él para protegerla, así que se prepara para acabar con el enemigo y proteger a su hermanito. Yuya tenía la fuerza demoníaca necesaria para vencerlos, y nuestro prota, al tener los mismos poderes que él, era el único que podía percibirlo, mientras que Ayano, como alguien que controlaba el fuego, no podía. El clan Fuga debía impedir a toda costa que interrumpieran el ritual de revelación de Geho. Sin embargo, la Reiha era lo suficientemente poderosa para acabar con cualquier Ryoma o energía maligna que circulara por cualquier cuerpo. Kazuma confió la tarea de acabar con Yuya a Ayano, puesto que es la portadora del arma que les daría la victoria. Ella del mismo modo confiaba en que Kazuma le respaldaría si las cosas llegaran a complicarse, pues de eso se trataba el plan que habían ingeniado. No obstante, nuestro prota estaba consciente de que pese a que el medium no estuviese presente en el ritual, este de todos modos se llevaría a cabo, así que de no impedirlo, el alma de Rin sería devorada, y el que Ayano estuviera arriesgando su vida al enfrentarse a Yuya no tendría ningún sentido. Fue entonces que Kazuma dejó a Ayano completamente bajo su propia cuenta para poder salvar a Rin. Confiaba plenamente en que ella podía lograrlo, porque pese a que no la conocía mucho, veía su gran potencial y estaba seguro de que mantendría todo bajo control. Es entonces que Ayano se enfrentaría a Yuya, teniendo como objetivo principal traspasarlo con la Jiraiya. Kazuma se encargaba de acabar con la ceremonia que llevaría a la destrucción de los Kanagi. Kazamaki Yoge, como anfitrión del clan, era quien estaba encargado de hacer que el sello se rompiera por medio de Rin, así que este, poseído por energía que movía su cuerpo conforme la petición del líder, se acercaba cada vez más al sello y seguía las instrucciones de Kazamaki en medio de su inconsciencia. Cada que Rin se acercaba más y más, Kazamaki pedía a su dios que, aparte de devorar su alma, les concediera el poder que necesitaban para llevar a cabo su venganza hacia los Kanagi. En ese momento son derribados por los poderes de Kazuma, quien, pese a no impedir que se rompiera el sello, puso a Rin a salvo y hizo que despertara. Kazamaki no entendía por qué Kazuma, como alguien que también suponía que odiaba a los Kanagi, de pronto había decidido aliarse a ellos. Kazuma le aclara que no es por compasión, sino por una numerosa compensación monetaria. Rin se sintió ofendido al pensar que no había sido salvado por su hermano porque le importase, sino más bien por interés. Lo que no se imaginaba es que era lo más importante para Kazuma desde que volvió a su vida, y que pese a que este siempre quiera sacar provecho de la ayuda que pueda brindar a los demás, no había nada que le hubiera hecho dudar de salvarle la vida. De pronto, Yuya se hace presente en el lugar de la ceremonia, y Geho interdece en su cuerpo y se adueña de él, cambiando por completo su apariencia a la de un Ryoma sediento de venganza. Kazamaki quiere tener ventaja, pero es sorprendido por un ataque de su dios hacia todo el clan, derrotándoles por completo. Fue incomprensible para Ren, pues era de esperarse que Ryoma obedecería a los deseos del clan Fuga. Sin embargo, Kazuma de inmediato se dio cuenta que Ryoma tenía su propia sed de venganza, y que al no haber sido liberado después de tanto tiempo, no atendió a las peticiones de sus seguidores, sino más bien a su objetivo de vengarse de los Kanagi. Así que, sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia él. Ayano fue severamente herida por Yuya, puesto que no pudo siquiera tocarle con la Jiraiya, quedando completamente en desventaja. Designado, Kazuma le advierte a Ren que la energía demoníaca que venció a Ayano en pocos minutos tomará por completo su alma y ella morirá. Ren se rehúsa a verla morir, le pregunta a nuestro prota por alguna solución, y pese a que él la tiene, se niega a dársela, por lo valiosa que es, insinuando que lo es más importante que la vida de Ayano, solo para incentivar a Ren a que desarrolle un poco más su carácter y muestre firmeza al priorizar que se haga lo correcto. Así que, no consciente de su estrategia, Ren enfurece y libera su fuego interior por medio de su ira, tal como nuestro prota esperaba que lo hiciera. Así que de inmediato dio la medicina a Ayano, pero de una forma inesperada. En vista de que no podía dársela directamente del frasco, la colocó en su boca y se la pasó a través de la de ella. Sorprendido, Rin espera que Ayano reaccione, y mientras Kazuma aún tiene sus labios sobre los de ella, Ayano despierta y de inmediato se enfurece porque no entiende a qué se debía que nuestro prota la estuviese besando. En ese momento, Kazuma, burlándose de su actitud, le explica que no tuvo opción si quería salvarla, y como Rin da certeza de sus palabras, Ayano expresa su agradecimiento. Nuestro prota, en tono de burlón, les dice que ahora cobrará el doble al Souso por sus servicios, puesto que la medicina que le dio Ayano era el elixir más preciado de los alquimistas, que jamás podría volverlo a conseguir. Dicho esto, Ayano se enoja y nuestro prota vuelve a utilizar su estrategia de manipular sus emociones para que dejara salir su fuerza interior, llamándola débil por no haber logrado derrotar al Ryoma. Orgulloso de sacar lo mejor de ella, se dispuso a completar su trabajo creando un fuerte viento que los transportará a donde se encontrará Geho, pues ahora más que nunca debían detenerlo. Cada que Geho avanzaba, su energía demoníaca se extendía más y más, y corrían el riesgo de que esto despertara a los demás espíritus malignos que merodeaban por la zona. Por esta razón era más necesario que nunca derrotarlo. Temerosa, Ayano duda de sus capacidades, y una vez más nuestro prota le recuerda de que está hecha, asegurándole que pudo vencerle y que debe procurar sobrevivir en el proceso. Este discurso motivó a Rin a vencer a los espíritus malignos que habían despertado, así que, consciente de su poder, Kazuma encomienda esa tarea a su hermanito, mientras que él y Ayano van detrás de Geho. Como todo buen Kanagi, Rin consiguió controlar la llama de la purificación, poder que poseían para destruir toda la maldad y así devolver a los espíritus a las tinieblas. Del mismo modo, Ayano y Kazuma se encargaban de Ryuya, quien cada vez era más fuerte, impidiendo que Ayano le atacara con la Jiraiya. Tras crear un torbellino, Kazuma confió a Ayano la tarea de apuñalarle a como diera lugar, mientras le hacía tiempo suficiente para que él conjurara el espíritu supremo del viento, para que le confiara el poder de todos los vientos a través del contrato que habían firmado con ellos. Ayano se encontraba en desventaja, pero Kazuma no la dejó rendirse. Sabía perfectamente cómo hacer para sacar su poder interior, así que aplicó la misma estrategia de llamarla débil, cosa que obviamente incrementó su ira, hasta el punto que logró herir a Ryuya con la Jiraiya, pensando que le concedería la victoria. Agotada, ve como el cuerpo de Ryuya solo cobra más fuerza, pero ya no tenía
tenía que luchar sola, ya que Kazuma reveló su poder como contratista para vencerle. Era evidente porque sus ojos se tornaron de color azul cielo, como clara demostración de su poder. Esto es a lo que llaman aura. Mientras nuestro prota purificaba el viento de Ryuya, Ayano aprovechó su vulnerabilidad para apuñalarle, y junto con el viento de nuestro prota, envió toda su energía demoníaca ahora purificada directo a la atmósfera, consiguiendo así salir victoriosos en su derrota. Al no ser un ataque fácil, Kazuma cae al suelo agotado, y Ayano le pregunta por qué la dejó tanto tiempo luchando sola, a lo que nuestro prota responde que ella era perfectamente capaz, y que el poder que le confería la Jiraiya le haría salir ilesa de cualquier modo. Y así una vez más, nuestro prota había vencido el mal, y sin siquiera imaginárselo tenía varias personas de su lado, como es el caso de dos miembros de la policía de Tokio, que habían estado presentes el día que aquel hotel fue partido a la mitad por Yuha. Ellas sabían perfectamente que había un ser muy poderoso detrás de todo eso, y se notaba su genuino interés en seguir sus hazañas. Del mismo modo, su padre, aún en recuperación por la paliza que recibió durante su duelo con Kazuma, estaba impresionado por lo que pudo lograr su hijo, aunque no se lo demostrara. Sin embargo, era evidente que estaba empezando a renacer nuevamente aquella conexión que alguna vez los unió. Los Kanagi prepararon una reunión en casa para honrar la victoria de nuestro prota contra el clan Fuga, como muestra de su agradecimiento. A pesar de ser estrictamente puntuales, esperan pacientemente la llegada del invitado de honor, mientras que Ayano, al igual que Ren, entraban en desesperación porque no entendían la razón del retraso de Kazuma. ¿No estaría interesado en asistir? ¿Tenía algo más importante que hacer? Fueron solo algunas de las preguntas que Ayano se hacía a sí misma para justificarle, aunque sin algún sentido porque no tenía forma de averiguarlo, así que debía esperar pacientemente. En cuanto nuestro prota llega al salón, después de mucho tiempo, Ren lo recibe con mucho entusiasmo. El Shoujo le extiende sus disculpas por haberlo invitado con tan poco tiempo de antelación, y Ayano sigue cuestionándose su impuntualidad, sin ningún propósito. El Shoujo, en vista de que Kazuma estaba siendo atendido por Ren, le presenta a Ogami Misao, quien formará parte de la servidumbre de la casa, y era hermana de uno de los derrotados por Yuya. Como muestra de su gratitud, Misao se ofrece al servicio de nuestro prota por si le antojaba algo de comer o beber, a lo que nuestro prota responde con mucha arrogancia que si ese servicio también incluía que lo acompañara por las noches. Es evidente que nuestro prota le disgusta cómo los Kanagi confieren tareas a los demás basados en el poder que tienen, como con los Fuga y ahora con Misao. Avergonzada, Misao asiente ante la petición sarcástica de Kazuma, aclarándole que si llega a ser el caso, ella le serviría como muestra de agradecimiento por haber vengado a su hermano al vencer a Ryuya. Ayano, indignada por la actitud de Kazuma, le aclara a Misao que no tiene absolutamente nada que agradecerle, puesto que no fue un favor lo que él hizo, sino más bien un trabajo por el que ya fue recompensado. Nuestro prota no soportaba que la gente como Misao se dejara pisotear por los que se creía más que ella, ni siquiera por él mismo, pues el hecho de que haya vencido al mal ante sus ojos no lo hace mejor que nadie. Así que para acabar con ese complejo de condescendencia de Misao, este la reta a decirle que el autor principal de la muerte de su hermano fue él mismo al provocar un ataque que lo noqueó al instante, ocasionando que la contribución de Ryuya solo terminara con él. Claramente detesta pisotear a los demás y siempre los incentiva a sacar su fuerza interior, aunque de forma muy poco empática, a remover sus inseguridades y miedos. Ante esta revelación, Misao enfurece y busca atacarle con un cuchillo por la espalda. Ayano se espanta al pensar que pudo hacerle daño, pero al darse cuenta que no fue así, pide al Shoujo que reprenda a Misao por lo sucedido. El Shoujo, apenado por el comportamiento de su sirvienta, porque no la ve como otra cosa, pide permiso a su padre, como si de un objeto se tratase, para asignarle un castigo que la haga reflexionar sobre sus acciones. Este acepta sin más, y castigará a Misao al pedirle que se quede encerrada en su habitación por un tiempo. Ayano lleva consigo una evidente frustración por el comportamiento de Kazuma, y sus amigas pueden notarlo. Sin embargo, pese a que no tienen contexto del por qué Ayano está tan enojada, siguen pensando de que se trata de un muchacho. Ayano, en medio de su enojo, escucha sus susurros y les pide que se dejen de estupideces, que no está interesada en nadie, y por ende, sus emociones no dependen de nadie más que de ella. En ese instante, Kazuma aparece haciendo uno de sus clásicos comentarios burlistas sobre los ataques de ira de Ayano, quien queda y quedamos extremadamente sorprendidos al ver que llevaba una chica tomada de su brazo. Finalmente, las amigas de Ayano conocen el motivo de sus dolores de cabeza, y esta les aclara que no es más que un simple familiar. Lo que fue aún más sorprendente para Ayano fue al ver que se encontraban en medio de una zona hotelera de la ciudad, y Kazuma estaba saliendo de uno con esa chica, llamada Kirika, quien pensó que Ayano era la novia de Kazuma, pero al aclararse que solo eran familia, se le hizo aún más difícil entender por qué la actitud de Ayano. Nuestro prota advierte a Ayano que esa zona no es para niños, mientras se aleja con la que parecía ser su cita, dejando a Ayano más incontrolable y frustrada que antes. Sus amigas notan que evidentemente Ayano siente algo por Kazuma. Por si no lo sabéis, en Japón es normal casarse con primos. En fin, lo digo por si acaso. Y esta reniega de su teoría llamándole cerdo, expresando su supuesto odio hacia él. Sus amigas siguen sin entender su actitud y le preguntan que si no es realmente importante y por qué reacciona así, lo que deja a Ayano en desventaja. Así que se inventa una excusa para dejar la conversación y así huir de sus amigas y de sus preguntas incómodas. No conforme con la situación, Ayano analiza las suposiciones de sus amigas, mientras busca a Kazuma hasta por los lugares más recónditos. Asegura no estar interesada en él, pero con cada segundo que pasa sin encontrarlo, se desespera aún más, porque la atormentaban preguntas como ¿quién era ella? ¿Y por qué lo agarraba del brazo? ¿Por qué estaban saliendo del hotel? ¿Qué estaban haciendo ahí? Así que ante su evidente ataque de celos, pese a que ella no lo reconoce, llama a Ren y le exige que vaya a donde ella está, de inmediato sin ninguna explicación. Una vez que Ren llega al lugar, Ayano le pide muy alterada que le ayude a buscar a Kazuma sin darle contexto del porqué. Y después de horas de búsqueda sin éxito, Ren le pregunta por qué no lo llama directamente, si realmente
necesita ver a Kazuma, a lo que Ayano responde que él no puede saber que ella estaba buscándole. En ese momento Ren alza la mirada y ve a nuestro prota a través de una ventana. Ayano, emocionada por haberlo encontrado, se esconde detrás de un árbol para espiarle. Ren está muy desconcertado, pero de pronto llega una chica al lugar donde se encuentra a Kazuma y salen de ahí mientras ella lo toma del brazo. Y si es alguien diferente a la de hace un rato. Ayano necesita saber de quién se trata, así que los sigue y descubre que es Misao, su sirvienta. Pensar en el hecho de que estuvieran teniendo una cita la puso de peor humor y obligó a Ren a seguirlos por un buen rato, hasta saber qué se proponía. Lo que Ayano no se esperaba es que llegaron a la misma zona hotelera de horas antes, y al igual que con la otra, Kazuma entró en aquel hotel con Misao y ella no podía creer lo que veía. Necesitaba saber qué se traían y quería seguirlos hasta el interior del hotel, pese a que Ren le advirtió que era una pésima idea, mientras intentaba tranquilizarla. Para sorpresa de todos, Kazuma fue emboscado por un grupo de pistoleros que la acribillaron hasta dejarlo tirado en el suelo. A petición de Misao, Ayano y Ren, como los estaban siguiendo, presenciaron el ataque y Misao les ofrece el cuerpo de Kazuma convencida de que le habían vencido, pero claramente no estaba consciente de la magnitud del poder que él tenía, así que no esperaba que este pudiera sobrevivir después de tantos disparos. Sorprendida, Misao ve cómo Kazuma contraataca a los mercenarios y huye del lugar perseguida por Ayano, quien se dispone a enfrentarla como un futuro shousu de la familia Kanagi, puesto que era inaceptable que pretendiera atentar con la vida de uno de los suyos de esa manera. Kazuma se dirige al sitio donde se encontraban Misao y Ayano, a punto de enfrentarse, para entregar un bolso de mano que se le había caído a la autora intelectual del atentado contra su vida. Una vez ahí, Kazuma pide a Ayano que deje a Misao en paz, ya que no tiene absolutamente nada que vengar, puesto que él no es miembro de la familia y que a fin de cuentas ya jamás podría hacerle daño por más que lo desee. En ese momento Misao intenta atacarle miles de veces con su fuego, pero no tuvo éxito. Kazuma desprendía un escudo de viento que lo protegía, y ella, con cada ataque fallido, se frustra más y más, llegando al punto de romper en llanto, pidiendo explicaciones sobre el asesinato de su hermano, diciendo que era el único que creía en ella, que la protegía y siempre la apoyó para que fuera más fuerte. En medio de ese devastador momento, cae la lluvia y Kazuma cubre a Misao con su chaqueta y la tira lejos como demostración de que no quiere nada de él, así que se retira del lugar. Ayano se siente desconcertada por lo que acaba de presenciar. Nunca había visto a nuestro prota defender o mostrar empatía por alguien que pretendía hacerle daño. Sin embargo, junto con Ren, se dirigió a casa, mientras Misao, cegada por el rencor, pretende acabar con su vida. De pronto aparece una persona misteriosa que asegura hacerla más fuerte para que pueda vengarse y ella accede. En simultáneo, una chica desconocida caminaba por un corredor completamente desolado y es sorprendida por una especie de baba espesa, pegajosa y verde que chorreaba por las paredes del lugar, cubriéndola por completo, dejándola sin salida, como evidencia de que ahora había un nuevo enemigo en la ciudad. Los habitantes de la ciudad, especialmente en edad adolescente y veinteañeros, están siendo atacados por la nueva amenaza. Esta succiona los cuerpos de sus víctimas hasta los huesos. Se reportó más de una docena de víctimas en los últimos días y nadie sabe a qué se debe todo esto. El shoujo de los Kanagi quiere llegar al fondo del problema, pero gracias a la rebelión del clan Fuga, perdieron su fuente principal de investigación, así que pide a Ayano que se una a Kazuma para averiguar qué está sucediendo y acabar con ello. Una vez en el hotel donde se hospeda Kazuma, Ayano es acompañado por sus amigas para encontrarle, quienes están bastante entusiasmadas, haciendo comentarios pícaros sobre las razones que tiene Ayano para estar en ese hotel. Ellas piensan que quiere mojar la anchoa, pero Ayano les aclara nuevamente que no hay nada entre ella y Kazuma, por lo que la única razón que la trajo ahí es un trabajo que le encomendó su padre. Una vez en la habitación de nuestro prota, sus amigas la dejan sola y le dicen que no esté nerviosa, aunque será su primera vez. Definitivamente estaban malinterpretando por completo la situación. En cuanto nuestro prota abre la puerta, Ayano se presenta con predisposición a cualquier comentario fuera de lugar que pueda decir y le explica el motivo de su visita. Kazuma advierte a Ayano que se trata de un Youma que absorbe la energía vital de las personas, a juzgar por el tipo de ataque, y de inmediato le dice que aunque acepta el trabajo puede completarlo por su propia cuenta, porque sabe que es muy improbable que se trate de un Youma que no pueda vencer por sí solo. Por eso tenerla ahí más que un apoyo significaría un estorbo. Sus palabras hirieron mucho su ego y salió sin más de la habitación diciéndole que no importaba si lloraba pidiendo su ayuda luego. En fin, saliendo del hotel, golpeó a un hombre que se acercó a hablarle en la cara por la furia. Sus amigas estaban esperándola afuera y una vez más tuvieron que lidiar con su fuerte temperamento, mientras que Kazuma les observaba desde la azotea del hotel, pensando en usar a Ayano como señuelo. Solo debía esperar que se encontrara de frente con la amenaza para saber quién estaba detrás de todo esto. Ayano y sus amigas tomaron una calle desolada, que se veía bastante anormal. De pronto la baba viscosa empezó a salir de los muros de la calle, haciéndolas propensas a ser cubiertas. En ese momento Ayano saca su Uraya y defiende a sus amigas con sus poderes, en la medida que le es posible. Nuestro prota fue a su encuentro porque sabía perfectamente que estaban en problemas, y cuando se dispuso a ayudarla, la viscosidad se dispersó y todo volvió a la normalidad en cuestión de segundos, lo que fue muy impresionante para las muchachas, pero no para nuestro prota. Parecía que todo eso formaba parte de su plan para saber quién estaba detrás de todo. Por eso, en cuanto Ayano se acercó a darle las gracias, él se las devuelve diciéndole que gracias a ella ya sabe quién es el responsable, ya que su estrategia de que fuera el cebo había funcionado, insinuando que solo la había usado para obtener información. Kazuma fue a confirmar sus especulaciones y Ayano le siguió. En cuanto llega al lugar del cual percibía la energía demoníaca, encuentra a Misao rodeada a esta, quien le amenaza con matarlo una vez que absorba la energía vital de miles de personas, lo cual le dará el poder que necesita. Cuando ya no la ve, le prohíbe que siga haciendo daño a gente inocente, cuando su objetivo es acabar con Kazuma, a lo que Misao se niega rotundamente, puesto que vengarse es mucho más importante que la vida de quien sea. Ahí nos saca Soraya, enfurecida como de costumbre, para acabar con Misao, pero es detenida por Kazuma, y le pide que se mantenga al margen mientras Misao desaparece misteriosamente. Esto genera una discusión entre ellos porque Ayano no entendía
entendía la razón por la que por segunda vez consecutiva nuestro prota había intervenido entre su duelo con Misao. Y justo cuando se lo intentaba reclamar, Kazuma le advierte que si espera pelear con él, tiene que ser con fuerza en lugar de palabras, así que se dispone a luchar contra ella. Pero Ayano obviamente se tranquiliza un poquito y este se va. Misao hizo un pacto con alguien que se autoproclama un ángel, sirviente verdadero de Dios, llamado Tenshi, quien prometió darle el poder que necesitara para vencer a su enemigo siempre y cuando sus deseos fueran correctos. Estando en uno de sus encuentros, Tenshi le dice que es hora de absorber más energía vital, que ha sido conseguida para darle más poder, y Misao se somete a un ritual, en el que debe estar completamente desnuda, en el que siente y escucha las voces de auxilio de todos aquellos que han sido afectados por su venganza. Ella no está acostumbrada a escuchar cosas tan tormentosas, y dice a Tenshi que está cometiendo un pecado, pero este le aclara que no es un pecado si sus deseos son correctos, porque partiendo de ese hecho, sus acciones también lo son. Así que Misao, convencida por la promesa de Tenshi, se propuso soportar tal tormento, pero terminó siendo cubierta por toda esa energía robada a las almas inocentes, mientras Tenshi la observa impactado por el poder que tiene la sangre Kanai para soportar algo así, demostrando que sus intenciones eran completamente personales y que en realidad nunca estuvo interesado en ayudar a Misao, sino más bien en vengarse de los Kanagi por alguna razón aún desconocida. Mientras tanto, los Kanagi delegan toda la responsabilidad de Misao a sus familiares directos, los Ogami, quienes avergonzados reniegan de su hija, diciendo que no es más que una vil pecadora, de la que procurarán que no quede ni una célula con vida, pidiéndole al Shousu que cancele la colaboración de Kazuma porque quieren tomar la justicia por sus propias manos, sin interrupciones. El Shousu les dice que ya contrató a alguien más que ayudaría con la investigación y que intentó desligar a Kazuma del caso, pero este se negó diciendo que haría lo que quisiera sin importar si llegaba a interferir con sus planes de destruirla. Habiendo oído esto, Ayano sospecha de que Kazuma tiene un tipo de interés romántico hacia Misao. ¿Acaso la ama? De otro modo, no se explica cómo puede intentar defenderla de todo, y aún sabiendo el mal que está haciendo al mundo. Ella sabe que la posición de su familia es realmente cruel, pero se ofrece como voluntaria para impedir que Kazuma sea un obstáculo para ellos, venciéndole a como diera lugar. Kirika formaba parte de la policía de Tokio, respectivamente como detective de la división especial de documentación, y fue contratada por el Shousu para proporcionar información sobre la ubicación de Misao. Los Ogami esperan indicaciones de su parte para proceder. Según su investigación, Misao se encontraba dentro de una iglesia. Llegan al lugar para detener a Kazuma por si intenta intervenir, y Kirika la reconoce de inmediato. Esta se presenta y ella no pierde la oportunidad de saber qué hacía con Kazuma a las afueras de aquel hotel, pero no fue muy discreta al preguntar, y Kirika le dejó bien claro que no tenía obligación de compartir información sobre su vida privada o labor pública, razón por la que los celos de Ayano se incrementan aún más. Una vez que los Ogami iban a entrar a la iglesia, Misao los recibe pidiendo perdón con cinismo. Por supuesto, fue completamente rechazada por los suyos, pero no doblega por nada. Incluso preguntó por nuestro prota y luego por Ayano, ya que esperaba verla ahí para luchar con ella, porque sabía que estaba ardiendo de celos al saber que Kazuma solo tenía ojos para Misao. Para efectos de Ayano, al escuchar todo eso por un intercomunicador que tenía Kirika, quien estaba detrás de la operación vigilando que interrumpiera o saliera afectado, Ayano no perdió la oportunidad de intentar acabar con Misao, porque no soportaba lo que había escuchado. Pero de pronto nuestro prota aparece a las alturas y debe posponerlo para enfrentarse a él como había prometido a su padre, ya que debía impedir que se opusiera al deseo de los Ogami. Ayano intenta detener a Kazuma a como de lugar y sube a la parte más alta de un edificio para estar a su altura, porque Kazuma estaba volando. Entonces se lanza en picada y pide a los espíritus de fuego que le den el poder para vencerle. En medio del enfrentamiento por los aires, ambos luchan de manera perfecta y nuestro prota se siente orgulloso del desempeño de Ayano y le pregunta el por qué. Ella le dice que debe derrotarle, y él, como la estaba manteniendo en el aire con su viento, la dejó caer a una distancia considerable para que no se hiciera daño. Y una vez que tenían los pies puestos en la tierra, Ayano intenta ganar tiempo usando a Ren como barrera para que nuestro prota no le ataque, cosa que le causa bastante gracia, considerando que ella es la próxima Shousu de la familia. No se supone que debería estar haciendo cosas tan cuestionables. Entonces ella le explica que pese a que no sea lo más maduro, está funcionando porque su objetivo es impedir que se oponga ante la destrucción de Misao. En ese momento, se oyó un fuerte estruendo en la iglesia, y en cuanto llegaron, vieron los cuerpos de todos los Ogami derribados en el suelo. Misao les mató sin compasión alguna. Estaba cegada por la sed de sangre y la energía demoníaca que la poseía. Nuestro prota la elogia por el poder que había adquirido. Era bastante fuerte como para terminar derrotando a todos los miembros de su familia, pero él sabía perfectamente que pese a eso, ella no podría vencerle por más que quisiera. Misao se prepara para culminar su venganza, pero no da resultado. Su poder no le hacía ningún rasguño a nuestro prota, sin importar lo mucho que lo intentara. Era muy frustrante para ella ver todo lo que había hecho y que no estuviera funcionando. Ni siquiera podía tirarlo al suelo, causarle dolor o hacerle un mínimo daño. Ella no le advierte que jamás podrá derrotar a Kazuma, ni siquiera usando todo su poder, así que empieza a experimentar un ataque de pánico y suplica a Tenshi ser su hija, porque necesitaba vengar a su hermano sin importar qué. Tenshi sale de la iglesia y le dice que ella jamás podrá derrotar a Kazuma. Es imposible porque la habilidad para controlar el poder se decide cuando se nace. Por tanto, admite que le mintió cuando le dijo que hiciera todo aquello para vencerlo. De cualquier modo, no importaba cuánta energía vital absorbiera, ella jamás sería capaz de controlarlo con su poca habilidad innata, asegurando que ella, como hechicera espiritual, debió saberlo desde el primer instante. Tenshi le revela que la manipuló con facilidad. Al ser un ángel, sabe que tiene el poder sobre la convicción de los humanos, así que le dijo justo que quería creer, aunque fuera algo imposible. Recalcó las palabras que usó cuando Misao empezaba a abrir culpa. Esto no es pecado mientras tus deseos sean correctos.
lo cual no era menos que una vil mentira, para que ella justificase el hecho de matar a cientos de personas, para robarles su energía vital, al igual que a su familia, todo bajo la premisa de lo que es correcto para ella, o sea, vencer a Kazuma. Al caer en cuenta de que todo lo que estuvo haciendo era un severo pecado, Misao entró en una crisis de nervios, que la llevó a sentirse extremadamente culpable, y causó que se desmayase, y perdiera la conciencia. Ayano y Ren corren en su auxilio, pero la energía demoníaca que desprendía su cuerpo era demasiado fuerte como para permitir que se acercaran. Incluso fue mucho más que la que ella pudiera controlar. Ahora, en medio de su inconsciencia, Tensei estaba absorbiendo toda esa energía demoníaca, dejando en claro que su propósito siempre fue usar a Misao como recipiente especial para concentrar la energía, porque tenía sangre de los Kanagi, lo que haría que dicha energía se intensificara aún más por el poder que por herencia poseía. Al obtenerla, procedió a presentarse oficialmente como Michael Hurley, quien destruiría a Yagami Kazuma en nombre de las estrellas de la sabiduría. Aseguró ser aprendiz de alguien que Kazuma conocía muy bien. Entonces recita las palabras que lo harían entender a quién se refería. En nombre de las estrellas de la sabiduría, solo busco la verdad divina. Asombrado, nuestro prota experimenta un recuerdo muy vívido sobre un ser milagro del pasado al que envió al infierno, al igual que lo hará con él. En ese momento, Michael absorbe toda la energía demoníaca y la toma para crear un Viltra, un enorme y feroz dragón supremo, al que si se enfrentaba y derrotaba, ocasionaría la muerte de Misao, puesto que su energía vital también fue poseída por el dragón. Kazuma sabe que el fuego de la purificación de los Kanagi podría acabar con el dragón y hacerle daño a Misao, pero Ayano le dice que los únicos que poseen esa habilidad son el Shoujo y Genma, a lo que Kazuma responde que debe salvarla sí o sí, haciendo que Ayano se sienta mal por pensar que Misao es más importante que ella misma, así que usa esa ira para enfrentarse al dragón, preguntándose si el empeño de mantener a Misao con vida se debía al amor que Kazuma sentía. Como estaba en desventaja, Kazuma la rescató y ella le dijo que no tenía por qué hacerlo, que se enfocara en salvar a Misao, que era más importante. Es entonces cuando Kazuma le explica que él tiene la necesidad y el deber por el poder que se le fue conferido de proteger a todos. No era personal, él debía mantenerlos a salvo como diera lugar. Cuando nuestro prota fue a rescatar a Ayano, resultó herido por el dragón. Preocupado, Ayano le pide que repose un rato, asegurándole que ella podrá tener al dragón bajo control junto a Ren. Kazuma sabe que ella puede y le da un fuerte abrazo, mientras le dice que espera que algún día se convierta en una gran mujer, a lo que ella responde que ya lo es. Nuestro prota le pide que distraiga al dragón por 5 minutos, mientras él conjura a los espíritus supremos para que le otorguen una vez más el poder de todos los vientos a través de su contrato. Mientras Ren y Ayano luchan contra Viltra, Kazuma aparece renovado y conjura la Iraiha el poder del espíritu del fuego Shine, aquel que su padre conjuró en su duelo. Ren no podía creer que nuestro prota pudiera hacer eso, pero estaba muy emocionado por lo que su hermano era capaz de lograr, ya que una vez que la Iraiha estaba hechizada, levantó a Ayano con su viento y esta apuñaló al dragón desintegrándolo por completo, hasta quedar solo el cuerpo de Misao inconsciente. Michael no lo podía creer, y mientras buscaba una explicación se dio cuenta de que Kazuma era contratista porque sus ojos se tornaron de color azul cielo, así que aceptó su derrota, puesto que no era posible sacarle ventaja bajo la condición en la que se encontraba. Una vez cesó el caos, Misao despierta y se da cuenta de que cometió un pecado imperdonable, pero no sabe de qué manera enmendarlo. Nuestro prota le dice que ni siquiera dando su vida sería suficiente, y que pese a que no se le ocurre cómo puede compensar sus errores, puede entregarle su cuerpo en un acto carnal, como muestra de perdón por haber intentado asesinarlo. Así que como no veía otra alternativa, Misao acepta sin más, sin contar con que solo era una broma más de Kazuma. Al oír esto, Ayano le llama pervertido y se enoja por su actitud como es habitual. En fin, y después de un largo tiempo, Kazuma, Ayano y Ren van a un convento a visitar a Misao, quien por órdenes del Shoujo había sido enviada ahí para redimirse por sus pecados, poniéndose al servicio de Dios. Misao sigue sin entender cómo Kazuma pudo salvarla aún después de todo lo que ella ocasionó, y decidió preguntarle directamente, removiendo los recuerdos de Kazuma una vez más. Hacía un día en el que sus parientes estaban haciéndole bullying por no tener el poder de controlar el fuego. Estaba muy pequeño, débil y indefenso. Mientras ellos lo humillaban, Misao llegó a defenderlo, pese a que era una niña más pequeña y aún más indefensa. Usó su gran voz para decirle a sus primos que dejaran a Kazuma en paz, liberándolo de su enorme tormento. Por esa razón siempre la recordó y guardó un gran agradecimiento en su corazón. Y qué mejor manera de recompensárselo que salvándole la vida. Misao se siente honrada de haberle sido de ayuda en algún punto de su vida. Eso le da un poco más de paz considerando que le falló en muchas ocasiones, intentando arremeter contra su vida. Así que le agradece con el corazón. Y nuestro prota, como era de esperarse, entre risas hizo uno de sus famosos comentarios sexistas, diciéndole que sin importar que, tarde o temprano tendría que pagarle por lo que le prometió la noche que la salvó de la muerte. Bueno, en la Academia Shiryu ha estado sucediendo cosas paranormales a causa de un Itodama, lo cual no es más que el alma en pena de personas recién fallecidas que toman forma de esfera de fuego de color azul pálido. El Shoujo advierte a Ayano de la situación, puesto que se trata de la paz de su instituto, la que está siendo perturbada, y le encarga la tarea de destruirla. Ayano se siente honrada porque su padre la tomó en cuenta para una misión, pero para su sorpresa, el Shoujo contrató a Kazuma como guardaespaldas por si el Itodama llega a ser peligroso, aunque generalmente no son malignos, pero prefiere cuidar el bienestar de su hija, y nuestro prota se ha ganado la confianza suficiente como para confiarle su vida. Como era de esperarse, Ayano estaba disgustada por llevar a nuestro prota como guardaespaldas, como si ella no podría arreglárselas por sí sola, si las cosas llegaban a complicarse. Sin embargo, no podía ir en contra de la voluntad de su padre, quien lo único que quería era mantenerla a salvo, así que sin reproches se dirigió al instituto acompañada de su dulce tormento. Al llegar es sorprendida por sus amigas, quienes estaban escondidas detrás de un arbusto en espera del famoso Itodama. Ayano por poco les hace daño cuando escucha el crujido de las hojas, y pensó
que se trataba de su objetivo. Lanzó una bola de fuego, pero Kazuma la detuvo a tiempo, porque él sí había sentido su presencia. Las chicas estaban entusiasmadas por formar parte de la misión Cazafantasmas, pero Ayano no estaba muy segura de si debían acompañarla, porque nuestro prota seguro no defenderá a nadie más que a ella si algo malo pasaba. Pero sus amigas eran bastante persuasivas y al final consiguieron convencerla. Y en cuanto entraron al instituto, empezaron a hablar sobre los rumores de la escuela, entre los cuales mencionan algo sobre un cerezo embrujado que supuestamente susurraba a quien lo observara. Después de un largo rato buscando sin éxito, empezaban a dudar de si realmente había un Itodama merodeando por los pasillos. Pero de pronto este apareció y empezó a huir de los ataques de Ayano a máxima velocidad, quien se esforzaba arduamente por acabar con él, pero no lo conseguía. Kazuma no tuvo ningún aporte durante la búsqueda, pero Ayano sabía perfectamente que él sentía su presencia y sabía cómo atacarle, así que intentó sacarle toda la información que tenía por las malas, obligándolo a decirle desde muy cerca, pero no recordaba que nuestro prota era de sangre fría y supuestamente la besó para que se alejara de él y dejara de molestarlo. Ayano se sonroja y claramente se enoja por su falta de respeto, mientras sus amigas murmuraban con picardía sobre lo ocurrido. En ese momento, Kazuma advierte a Ayano de la presencia del fantasma a sus espaldas, pero al voltear es derribada por este, y nuestro prota siente gran pena por el hecho de que sea tan despistada, pero como no le hizo mayor daño, Ayano se levanta y al intentar atacarla, Kazuma la detiene, porque el fantasma les advierte que se arrepentirán por lo que le están haciendo. Es entonces que nuestro prota propone a Ayano dejarle que cumpla su propósito y seguirle mientras tanto para atacarle en cuanto lo logre. Fueron a su encuentro apegándose al plan que habían acordado. Mientras tanto, en la casa Kanagi, el Souso le cuenta a Ren la misión que estaban cumpliendo los Némesis. Ren se siente excluido puesto que piensa que también hubiera sido útil estando con ellos, a lo que el Souso le responde que de haber ido, la misión no estaría teniendo el mismo impacto. Desconcertado, Ren le pregunta a qué se refiere y el Souso desvía su atención al pedirle su opinión sobre ellos dos. Ren le dice que le encantaría que se llevasen mejor, puesto que no pueden verse porque al instante ya están peleando. De vuelta en el instituto, los cazafantasmas intentan encontrarle mientras escuchan su voz, pidiéndoles que se largue, pero de pronto las chicas son tiradas al suelo por una fuerte ráfaga de viento, ocasionada por el fantasma. No tardarán mucho en darse cuenta de que se trataba de un Itodama juguetona, que solo estaba haciendo bromas pesadas, como por ejemplo hacer caer a Ayano por las escaleras, tirando cera en el piso, haciendo que se resbalaran, abriendo grifos de agua para mojarlas, moviendo objetos para asustarlas, haciendo de esta jornada de caza una de las más agotadoras. Las chicas deciden tomarse un descanso e intentan analizar qué se trae el fantasma, porque no entienden la razón por la que está ocasionando tanto desastre. Ayano le pregunta a nuestro prota si él tiene alguna idea de lo que pueda estar pensando, pero él asegura tampoco entender nada. Entre los dos había una cercanía muy comprometedora mientras hablaban, tanto así que las muchachas tuvieron que recordarles que estaban ahí y que tenían un trabajo que hacer. De pronto nuestro prota escucha un fuerte viento en el patio trasero, donde casualmente se encontraba el famoso cerezo embrujado. Nuestro prota le cuenta a las chicas que no se trata de ninguna amenaza, puesto que el espíritu no quiere romper el equilibrio del mundo, como el caso de los Youma o los espíritus vengativos. Por eso se le permite moradar por ahí. Una vez ahí, Ayano es sorprendida con un cubo de metal en su cabeza, mientras el fantasma se burlaba de ella diciéndole que debió hacer caso a sus advertencias, lo que terminó por sacarla de sus estribos e hizo que atacara una y otra vez al Itodama sin éxito. Frustrada, Ayano rompe en llanto, así que nuestro prota pide al Itodama que se revele para que la princesita deje de lloriquear. Este tercer juguetón le reta a atraparle si quiere que se revelara, cosa que no fue bastante difícil para nuestro prota. Bastó con un simple movimiento para atraparle. En cuanto se revela, las chicas quedaron sorprendidas al ver lo que les había causado tantos problemas. Era una simple hadita o pixie, como las llama nuestro prota. Le contó a las chicas que son inofensivas, juguetones, muy inteligentes. Al preguntarle a qué se debía su presencia en la escuela, el hadita responde que estaban ahí para cumplir la última voluntad de un viejecito amigo suyo. Era claro que hablaban del cerezo embrujado. Los pixies estaban ahí para permitirle que floreciera por última vez, así que las chicas presenciaron un espectáculo repleto de magia, mientras el cerezo cobraba vida otra vez. Ayano, no conforme con las bromas de las que fue víctima, comenzó a pelear con el hadita exigiéndole saber por qué se comportaba de ese modo, a lo que ella responde que no querían estar rodeadas de humanos y por eso debían espantarles. Ayano le aclara con mucha hostilidad que es una escuela y que fue construida precisamente para ser visitada por humanos. No podía ser tan caprichosa como para pretender que las personas se vieran vetadas de hacer su vida escolar con normalidad a causa suya. Y bueno, sus amigas y Kazuma llegaron a la conclusión de que tenían exactamente el mismo temperamento y en medio de risas les pidieron que mantuvieran la calma porque no había motivo para pelear. Una vez cumplida la misión, nuestro prota no pierde la oportunidad de hacer enojar a Ayano y las chicas notan que él disfruta mucho verla alterada, lo cual les parece muy romántico. Para calmarla, la invita a cenar y esta, para no demostrar la emoción que eso le causó, seguía gritándole mientras le exigía que de invitarla debía ser algo que estuviera a su nivel, intentando disimular que se moría de alegría en su interior. Ren también asiste al instituto Shiryu y su atención es aclamada por muchas personas, en especial por una niña de su edad llamada Kanon, quien quería su atención solo para ella, incluso hasta llegar al punto de pelearse con un amigo de Ren, mucho más grande y fuerte que ella, hasta ganarle. Kanon invitó a Ren a tomar el té,
orgullosa de haber ganado su compañía. Ren, por otro lado, pese a que accedió, no entendía a qué venía el interés que tenía en él, considerando que no era alto, fuerte y valiente como su hermano. Luego de haber tomado el té por un buen rato, de camino a casa, Canon persuade a Ren para que vayan al karaoke, aunque él no quiera hacerlo. Es evidente que se siente un tanto incómodo en presencia de esa niña, probablemente por lo intensa y parlanchina que es, pero no le quedó de otra que acompañarla, ya que no quería ser grosero ni mucho más ni sus sentimientos. Nuestro prota, mientras tanto, hacía un muy buen trabajo como guardaespaldas de Ayano. No le perdía el paso, y lo que era aún más difícil para él, el hecho de soportarla a cada instante del día. Ayano tampoco perdía la oportunidad de ser insoportable para fastidiarle. Incluso ese día no paraba de hacer comentarios sobre su ropa abrigada, a lo que nuestro prota respondía que, a diferencia de ella, era menos susceptible al calor, y como fuera debía abrigarse por el clima, Ayano siempre buscaba la forma de impacientarle, especialmente obligándola a invitarla a comer cada que se le percata. Sí, pobres hermanos Kanagi. Se encontraban ante la difícil persuasión femenina, y era sin lugar a dudas una situación de la que básicamente no se podía escapar, así que no tuvo de otra. Al igual que Ren, accedió a la petición de la princesa de los Kanagi y le invitó a una cena tal como pidió, como si ya no fuera lo suficientemente caprichosa. En fin, horas más tarde, Ren iba caminando a casa después de una cita agotadora. Había luna llena y mientras avanzaba, escuchó una hermosa melodía proveniente de un parque cercano. En cuanto llega ahí, vio a una niña desconocida cantando una hermosa canción romántica a la luna y quedó deleitando con su dulce voz. Sintió una paz inmensa por estar ahí en el momento preciso. Una vez terminada la canción, la niña le dirige la palabra y él estaba hipnotizado por lo que acaba de oír, pero al reaccionar la saluda como si la conociera de siempre. Ella, con la mayor confianza, le invita a jugar en los columpios, diciéndole que nunca se había subido en uno. Ren no podía negarse. Acababa de experimentar una sensación maravillosa. ¿Sería amor a primera vista? No es seguro aún, pero sí es cierto que, a diferencia de la reunión con Canon, Ren estaba pasándola 1000 veces mejor al lado de esta completa y dulce desconocida. Jugaron durante horas. El tiempo pasó volando, ya que se estaban divirtiendo mucho. Ren se atreve a preguntarle su nombre, y ella, tras un silencio incómodo y un tanto intrigante, le responde que se llama Ayumi. Encantado de conocerla, Ren sigue dispuesta a cumplir los deseos de Ayumi con cualquier cosa que ella quisiera hacer. Pero para su mala suerte, fueron sorprendidos por un grupo de tipos vestidos de negro que inmovilizaron a Ayumi, diciendo que ya tenían en sus manos al objetivo. Ren no podía creer lo que veía, así que les grita que la dejen en paz, pues a lo que ellos se niegan mientras la tratan como un objeto. Desconcertado y enfurecido, Ren se enfrenta a ellos para liberarla. Los golpea a todos con todas sus fuerzas, pero ellos recurren a las armas. Es entonces que Ren se presenta como miembro de la familia Kanagi y les exige a los hombres que la dejen en paz, o tendrán que lidiar con su poder y el de su familia. Los hombres advierten que ellos son miembros de la familia Chuwabuki y que también tienen su prestigio en la sociedad por ser la familia con el poder más fuerte sobre la tierra, así que le recomienda hacerse a un lado si no quiere generar un conflicto grave entre las familias. Pero Ren no hace caso y saca su poder para obligarles a dejar a Ayumi en paz. Consciente del lío en el que se estaba metiendo, más no del porqué, los hombres se retiran del lugar y Ayumi agradece a Ren por haberla salvado, pero también le pide un favor secreto que puede que le cueste algunos problemas, pero Ren accede sin pensarlo. Por otro lado, Kazuma no entiende por qué ella no siempre ordena lo más caro del menú. ¿Acaso quiere fastidiarle o realmente es una niña caprichosa? Ella responde que ama mucho más salir a comer invitada, y de pronto Kazuma ve en la ventana del restaurante a la Dita que alguna vez descubrieron haciendo travesuras en el instituto, así que sin dar explicaciones se levantó de la mesa y dejó a Ayano sola terminando su cena. Una vez que se encuentra con el Adita, al cual él llama bicho, la captura con sus manos y le pregunta el porqué de su visita. ¿Sabe quién es él? Cuando en realidad no es muy difícil saberlo, y mucho menos considerando que el jefe del clan de los Pixies está en contacto con el espíritu supremo del viento. Menuda referencia de Black Clover. O es al revés. Por ende saben que es contratista y por eso el Adita está ahí y necesita de su servicio. En medio de la conversación le explica que, a petición de su líder, necesita que les haga el favor de recuperar el tesoro del cual depende su vida, que fue robado por los humanos. Pero como nuestro prota no es filántropo, exige un pago antes de aceptar, y la Adita, bajo presión, termina por comprometer la mitad de su tesoro con tal de contar con su ayuda. Una vez en casa, el Shouso le cuenta a Ayano que los Chuwabuki han reportado que Ren robó su más preciado tesoro, ignorando que se trata de una persona. Pero Ayano no puede creerlo porque conoce a Ren y sabe que sería incapaz de robar. Amenazaron con matar a Ren si no doblegaba y entregaba lo que les pertenecía, así que el Shouso contrató a la detective Kiraki para encontrar a Ren antes que ellos. A Ayano no le gusta la idea, pero no lo hace tan evidente. Entonces el Shouso le pregunta si cree que puede contratar a Kazuma fuera de su horario laboral, para que los ayudará a rescatar a Ren, ya que es el mejor en eso. Pero Ayano le dice que no es posible, enojada porque no sabe dónde está ni por qué se ha ido de esa forma. Mientras tanto, nuestro prota va en busca del tesoro de los Pixies, con el Adita como acompañante. Ella le mostró lo que debía buscar y lo guió hacia donde quería que estaba. Al llegar al sitio, Kazuma se impresiona porque es el territorio de la familia Chuwabuki, a quienes parece que conoce de algún sitio, y con los que quiere tener un duelo a muerte una vez que complete su trabajo. Dentro de la casa de los Chuwabuki, todo está de cabeza. Ayano fue robada y no han conseguido capturarla. Los sirvientes de la familia llevan la poca información que tiene
a Mayumi, quien parece ser la hermana mayor de Ayumi, pero que reniega de ella cuando comparan su belleza con la de ella, llamándola cosa y amenazando con no dirigir la palabra nunca más a que no se ofenderla de esa manera otra vez. Mayumi advierte a sus sirvientes que de no encontrar a Ayumi, ella saldrá perjudicada, y estos juran protegerla, así eso les cueste la vida. Del mismo modo, los sirvientes piden más tiempo para encontrar el tesoro a la hija del shoujo de la familia, Kureha, que está al mando porque su padre se encuentra convaleciente. Ella les exige encontrar el tesoro rápido, ya que de eso dependía su ritual tradicional para evitar la erupción del monte Fuji, llamado Taisai, el cual se efectuaba cada 30 años. Les advierte que si no lo encuentran, no tendrá de otra más que usar a Mayumi, pero no menciona para qué. Los sirvientes dicen que eso iría en contra de los deseos del shoujo, y ella refuta aclarándoles que mientras ella esté al mando, sus deseos deberán cumplirse. En ese momento se da cuenta de que está siendo espiada por Kazuma desde las alturas, y pide a sus sirvientes que lo detengan. Al entrar Kazuma a la habitación, se sintió una tensión muy grande entre él y Kureha, pero fue cuestión de minutos para que la deje libre, puesto que se dio cuenta que tenía poder sobre el viento, y que tenía de acompañante a una hada a la cual Kazuma usó de señuelo para amenazarles con la caída de su familia si no llegaban a entregar el tesoro. Una vez fuera de la casa Chuabuki, nuestro prota proclama derrotarlos a como de lugar, sin ningún tipo de contexto, pero dejando claro que se trataba de una venganza que debía tomar por sus propias manos. El monte Fuji hizo erupción hace más de 300 años. ¿No eran 30 años? En fin, ocasionando que toda la energía que desprendía tomara la forma de un Maju, que no era más que la personificación del monte Fuji, el cual con cada rugido desencadenaba más erupciones y cuyas pisadas provocaban terremotos. El shoujo de la familia Chuabuki se encomendó a los espíritus de la tierra para que le dieran su protección y le ayudaran a sellar al Maju para prevenir más desgracias, hecho que le costó la vida, pero que salvó las de muchas otras personas, siempre y cuando el sello se mantuviera. El detalle estaba en que al ser tan poderoso el Maju, el efecto del sello duraba 30 años. Por lo tanto, cada que se cumple ese tiempo, debe realizar el Taisei, el cual es un ritual que consiste en sacrificar a un miembro de la familia Chuabuki, al entregar todos sus poderes al monte Fuji al mismo tiempo que su vida. Ahora tiene sentido lo de los 300 años, ahora 30 años, pero de lo contrario se liberaría el Maju, lo que significaría una catástrofe, no solo para la familia Chuabuki, sino para todos los que habitan en la ciudad. Ayumi fue elegida como el sacrificio de esa sesión del Taisei. Por esa razón la trataban como basura, porque para ellos no tenía ningún tipo de valor como persona, lo cual es irónico considerando que gracias a su sacrificio, la vida de todos estaría a salvo. Por más cruel que puedan ser con ella, Ayumi no pierde la sensibilidad ni la ilusión de estar viva y disfrutar de las cosas más simples y hermosas de la vida. Por eso pidió a Ren que por favor la llevara a ver el mar, ya que era su sueño. Ayumi le cuenta a Ren que los recuerdos que ya tiene del mundo fueron heredados, que en realidad ella no cuenta con experiencias propias ni recuerdos propios, y la hicieron sentir que era su vida la que estaba viviendo. Por eso suele maravillarse tan fácilmente con la belleza en la simplicidad de las cosas, como una noche estrellada, la luna llena y el mar. Ren, al enterarse que sería sacrificada, sufre por la injusticia que ha tenido que soportar toda su vida. O sea, que tu hermano sea literalmente exiliado no importaba, ¿no? Ay, lo que hacen las mujeres. En fin, intenta convencerla de que se vaya con él a casa de los Kanagi, donde estará a salvo. Pero Ayumi no reniega de su deber, ya sabe lo que tiene que hacer, solo que quería sentirse viva por primera vez antes de morir. Así que Ren le brindó una experiencia inolvidable, llevándola a cenar algo de delicioso, iluminando el cielo nocturno de la playa con su fuego para simular el sol, tratándola con delicadeza y decencia humana, pero nunca dejando de motivarla a salvar su vida, al demostrarle lo hermosa que esta podía ser. Ren juró protegerla, y Ayumi se sentía inmensamente feliz de estar viva. Pero de pronto apareció su hermana en la playa, junto con su sirviente Yuji, quien le ha jurado lealtad y protección cada día de su vida. Ayumi esperaba que ya no hubiera nada que atar a Ayumi a este mundo, y le dijo que venía en su búsqueda. Ren la reconoció de inmediato como su hermana, y Mayumi nuevamente se sintió ofendida porque la estuvieran comparando con esa cosa, como ella solía llamarla, haciendo sentir mal a Ayumi como era habitual. Entristecida porque le arrebataron su felicidad, Ayumi se despide de Ren y se entrega a su familia para cumplir con su propósito. Una vez en sus manos, ambos procedieron a golpearla, mientras la acusaban de haberse escapado, pretendiendo que su hermana ocupara su lugar, cosa que era impensable para Yuji, por lo que la azotaba cada vez con más fuerza, olvidando por completo el daño que podía causarle. En cuanto a Ren ve cómo están maltratando a Ayumi, enfrenta a los Tsubayuki sin contar con que ellos tienen el dominio de la tierra, y que no importa dónde esté parado, sería casi imposible esquivar alguno de sus ataques. Pero Ren no se rinde, con su poder convierte la tierra en lava, y ataca a Yuji hiriéndola significativamente. Cuando Yuji se levanta para seguir luchando contra Ren, Mayumi le confiesa a Ayumi que no es más que un simple clon suyo, que fue criado única y exclusivamente para el Taisei. Le cuenta que Ayumi, pese a que tiene una apariencia de una niña de 12 años, fue creada hace apenas un mes, y que todos los recuerdos que poseía eran los suyos. Por eso Ayumi sentía que su vida nunca le perteneció. De igual modo, le cuenta que si sacrifica o no en el ritual, ella morirá porque su cuerpo y poder fueron diseñados con un único propósito: resistir el Taisei. Indignado pero sin poder hacer nada más, él se tira al suelo, cuando de pronto llegan Ayano y Kirika a su encuentro, a quienes Mayumi advierte que no habrá ninguna repercusión negativa para el clan de los Kanagi por el pequeño incidente. Ayano no entiende lo que está sucediendo, pero se preocupa por Ren, al verle ahí en la arena tirado, susceptible a las palabras de los Tsubayuki. Joder con este nombre del clan este, ¿no? Lo he tenido que repetir 37.000 veces, ya me harta. Mientras que Kirika parece que conocía a Mayumi de antes. Es así como Ren, en medio de su dolor, deja que se lleven a su nueva y muy especial amiga, resignado al hecho de perderla sin poder hacer nada para ayudarla.
Nuestro prota pasó mucho tiempo espiando desde un árbol, esperando a que los Tsubauki encontraran el tesoro nuevamente. Así que apenas llegaron con Ayumi de la mano, el Edita pudo identificar que el tesoro estaba dentro del cuerpo de Ayumi, así que pidió a Kazuma que lo sacara de ahí a como diera lugar, sin considerar el daño que le haría a Ayumi. A lo que nuestro prota responde que se encargaría de recuperar el tesoro y ejecutar su venganza en medio del ritual, para que este se interrumpiera y así perturbar la paz de los Tsubauki. Según él, sería más divertido de ese modo. Una vez dentro de casa, Kureha se tranquiliza al ver a su sacrificio humano a salvo, así que se dirige con ambas al lugar sagrado, donde sellarían el mar para que sus vidas prevalecieran. Yuji al amanecer estaba desesperado porque no había visto regresar a su habitación a su amada señorita Mayumi, así que se enfrenta a Kureha, amenazándola con hacer caso omiso al puesto que ocupaba en la familia si algo malo le pasaba a Mayumi. Entonces Kureha, como muestra de su lealtad, le invita a seguirla para mostrarle dónde está su amada. Una vez en el santuario donde se efectúa el Taisai, Yuji puede ver un enorme cristal de color azul, dentro del cual reposa el cuerpo inconsciente de su amada Mayumi. Desesperado, pide explicaciones a Kureha, que le dice que debido a la fuga del clon, no se pudieron hacer los ajustes finales y le darían la fuerza suficiente para soportar el ritual. Por esa razón necesitaba extraer el poder y la fuerza del cuerpo de Mayumi para completar el de Ayumi, para que así pudiera soportar el ritual y funcionar como el sacrificio que necesitaba. Sin embargo, Kureha advierte a Yuji sobre la presencia de Kazuma en el ritual. Ella sospecha que lo usará a interrumpirlo y le dice que de llegar a lograrlo, Mayumi moriría por la interferencia que pueda generarse en medio del traspaso de poder, cosa que sin lugar a dudas hace que Yuji reafirme una vez más su juramento de proteger a Mayumi por siempre frente a cualquier cosa. Ren está realmente deprimido por la pérdida de su amiga. El Shoujo y Ayano están muy preocupados por él, pero no pueden hacer nada para ayudarle, puesto que eso interferiría con el ritual que les salvaría la vida a todos. Sin embargo, había una solución. Ella no quería proponérsela. Luego de encontrarlo solo en el lago, lo tiró al agua para que reaccionara y lo invitó a buscar a Yami, con la condición de no interferir con nada, simplemente para que se disculpara por haberla dejado ir así, y para decirle que las horas que pasó a su lado no fueron menos que maravillosas. Emocionado pero un tanto dudoso, Ren se cuestionaba el si ir o no, puesto que lo que menos quería era causarle problemas considerando el maltrato que sufre a diario. Pero al final se decidió y fue junto a Yano en su búsqueda, para expresarle lo que había en su corazón, por si no la volvía a ver nunca más. En la mansión Tsuboyuki, los miembros de la familia se preparaban para el Taisai, pero ninguno estaba tan emocionado como Kureha. Aunque nadie lo sabía, ella tenía intenciones oscuras para realizar el ritual, así que para impedir interrupciones, se encargó de todos los posibles causantes. Pero lo que más le preocupaba era nuestro prota, pero ya una vez que envenenó a Yuji en su contra, incluso dándole un superpoder para que lo atrapara en caso de aparecerse por ahí durante la ceremonia, empezó a sentirse mucho más tranquila. Para efectos de la familia Tsuwabuki, el Suzu estaba convaleciente en cuarentena, donde nadie pudiera tener contacto con él, pero en realidad, Kureha lo había petrificado para impedir que opacara sus planes, pues este los conocía mejor que nadie, e incluso intentó atacar contra la vida de su propia hija, con tal de detenerla, pero como estaba bajo su completo control, tampoco le quitaba el sueño, porque sabía que no había forma de que lo echara todo a perder. Ayumi se prepara para ser sacerdotisa, o bien el sacrificio de Taisai estaba lista, ya solo faltaba que la luna llena tomara su punto más alto en el cielo, para que pudieran comenzar. En los planes de Kureha estaba usar a Mayumi de sacerdotisa de igual modo, pues sabía que Ayumi podía no resistir el ritual, así que aseguró su plan B, con la tranquilidad de que tenía todo bajo control. Sin embargo, recibió la visita inesperada de Ren y Ayano, quienes a pesar de manifestar que venían en son de paz, simplemente para hablar con Ayumi antes del evento, fueron ignorados y casi expulsados de la propiedad de los Tsuwabuki. Ayano tuvo que usar la fuerza y derrotar a varios miembros de la familia para que los dejaran pasar, pero no contaban con el superpoder que Kureha le había conferido a Yuji, quien estaba atento a cualquier posible interferencia, como un gigante de roca tan fuerte como quisiera. Al verles no dudó en detenerlos, atrapando a Ren en su puño, amenazándolo con aplastarlo y tirando a Ayano contra los muros, para esquivar sus insignificantes ataques con la ira, todo con el fin de proteger la vida de Mayumi, quien era el único miembro de la familia que le importaba, y por quien estaba dispuesto a dar hasta la vida de ser necesario. Los Kanege no estaban en una situación de la que se podían liberar tan fácilmente. Al parecer, hablar con Ayumi les iba a costar unos cuantos rigos, pero al igual que Yuji, Ren tenía la determinación necesaria para cumplir su objetivo de hacer feliz a Ayumi una vez más, y apareció nuestro prota para derribar a Yuji, quien recordó la razón por la que estaba convertido en piedra: Mayumi, aquella chica que en su juventud le regaló su primer beso, y le pidió que la protegiera siempre pese a que sabía que tarde o temprano iba a ser sacrificada en el Taisai. Desde ese momento consagró su vida a ella, y no ha podido hacer menos que eso, pues ella puso sus esperanzas en él, así que no podía defraudarle. Con la poca fuerza que le quedaba se dispuso a atacar, pero Ren decidió hacerse cargo por su cuenta, al decirle que todos podían ser felices sin necesidad de hacer un sacrificio humano, como ellos acostumbraban. Pero Yuji tiene otro tipo de cultura, y piensa que para ser feliz debe sacrificar algo. Por esa razón obvia por completo la contribución de Ren, que solo intentaba hacerle entrar en razón, pero en vista de que no resultó, no le quedó de otra que usar la llama de la purificación para extraer la energía maligna de las piedras que formaban al gigante en el que estaba convertido, sin hacerle ningún rasguño a Yuji en el proceso, reafirmando una vez más su nueva creencia. Nuestro prota estaba orgulloso al ver la determinación que tenía su hermanito, así que no iba a dejarle solo de ninguna manera. Así se encargaba de dos asuntos al mismo tiempo: su trabajo y mantener a salvo a su hermano sin necesidad de limitarlo. Ren tuvo la fantástica idea de enfrentarse a Maju a romperse el sello, para que no fuera necesario sacrificar a nadie más, nunca. Nuestro prota, aunque sea una locura, lo apoya, pero antes debe encargarse
encargarse de su último gran obstáculo para despertar al Mashu, que es Kureha, quien poseía la fuerza y el poder perteneciente al Mashu, haciéndole increíblemente fuerte, tanto como para compartirle de su poder a Yuji sin desmejorar el suyo ni un poquito. Así que mientras nuestro prota ya no se encargaban de ella, nuestro prota envió a Ren con su viento al encuentro de Ayumi, quien al verle se puso muy contenta y sintió un agradecimiento profundo. Ren le pide que por favor valore su vida como él lo hace, pero se menosprecia a sí misma y se disponga a disfrutar del tiempo que sea necesario a su lado. Le dice que planea enfrentar al Mashu para que ella y su hermana estuvieran a salvo, al igual que las siguientes generaciones de los Tsueuki. A lo que después de cuestionárselo varias veces, Ayumi accede porque está segura de que quiere vivir muchas cosas bonitas junto a Ren. Es así como Ren consigue que alguien más tenga la convicción de que todos sí pueden ser felices sin condicionar el bienestar de nadie, lo que hace crear firme aún más su determinación para vencer al Mashu y brindar felicidad a quienes la merecen de verdad. Kureha nunca ha sido tan poderosa como presume. De hecho, fue un miembro despreciado de los Tsueuki por su falta de poder, al igual que lo fue Kazuma en su familia. Sin embargo, ella buscó el poder supremo por las malas, absorbiendo toda la energía y el poder que poseía el Meiju, lo que la hizo imparable, dándole un poder muy semejante al de nuestro prota como contratista. Por esa razón, Ayano no podía hacer más que detener los ataques de Kureha, más no combatirlos con los suyos. Era demasiado poderosa para ella y la ponía en desventaja con cada truco nuevo. Por otro lado, nuestro prota, en el santuario con Ren y Ayumi, estaba a punto de salir cuando Ren le recordó que también debía salvar a Mayumi, quien iba a ser sacrificada injustamente. La única forma de liberarla era rompiendo el cristal que sostenía la cueva, así que como era de esperarse, una vez que sacaron a Mayumi tuvieron que salir volando lo más rápido posible, puesto que la cueva se estaba viniendo abajo. Cuando salieron de la cueva, escucharon la voz del Shoujo Chubabuki, quien suplicaba por auxilio en medio de la cueva. Al estar petrificado no era mucho lo que se podía hacer, pero de todos modos le pidió encarecidamente a Kazuma que venciera a Kureha como su último deseo antes de morir. Y pese a que parecía muy difícil, este le dio la clave para acabar con ella sin siquiera mover un dedo, pues le confesó su pasado, las cosas que tuvo que hacer para obtener poder. Por lo tanto, al no ser innato, de algún modo u otro no iba a poder controlarlo. De vuelta al duelo, nuestro prota se dispone a practicar con la intención de exponer las debilidades de Kureha, así que empezó a preguntarle cosas como: ¿cómo es posible que Yuji, absorbiendo una parte del poder de Mashu, se haya convertido en gigante y que ella, teniendo todo el poder consigo, aún conserva su forma humana? Bastante intrigante considerando el tamaño descomunal del Mashu. Bajo ninguna circunstancia, un simple cuerpo mortal humano podría albergar dicha magnitud de poder. La única forma en que esto podía suceder es cuando el Mashu elija un señuelo humano al que usa durante toda su vida con el fin de liberarlo del sello. El Mashu le otorga al nacer una pieza de su poder, lo suficientemente insignificante para que a medida que el señuelo vaya creciendo, desarrolle esa sed insaciable de poder absoluto, que posteriormente lo incentiva absorbiendo todo su gigantesco ser. Todo esto de manera temporal, usándolo como una especie de recipiente hasta el día en el que el mismo señuelo lo libere, en busca de más poder, ignorando que una vez que el sello se rompa, el poder absorbido volverá a su dueño, dejándole al señuelo completamente inútil. Kureha no podía creer lo que Kazuma estaba diciendo. No se imaginaba el haber sido nada más una marioneta durante toda su vida, y en efecto, el Mashu la escogió desde el día en que nació para liberarlo, así que solo fue una pobre víctima que ingenuamente se creyó victimaria toda su vida. Se comprobó la teoría una vez que la luna alcanzó su punto más alto y el volcán comenzó a hacer erupción como consecuencia de no haber realizado el Teisei. Solo fue cuestión de minutos para que apareciera el Mashu y arrebatándole a Kureha los poderes que le pertenecían desde siempre, dejándola completamente inútil y vulnerable. El plan seguía en pie. Debían vencer al Mashu a como diera el lugar para evitar más sacrificios humanos en las futuras generaciones, pero pese a que los Kanage unieron fuerzas, no tenían éxito. El Mashu venía con todo su poder triplicado. Debían impedir que saliera del volcán para evitar tragedias mayores, así que intentaron una y otra vez a medida que este se hacía más y más fuerte. Kureha se enfrentó al Mashu, intentando vengarse por haberle arruinado su vida al haberla usado cada día con el propósito de liberarlo, pero fue destruida por sus poderes en cuestión de segundos. Ayumi sentía miedo por la vida de Ren, pero deseaba vivir junto a él más que a cualquier cosa en el mundo, así que se arriesgó a debilitar al Mashu con sus poderes, pese a que no fuesen muy fuertes. Sabía que podía conseguirles el tiempo que necesitaban mientras lo debilitaba. Al ver esto, Ren teme por ella, pero al mismo tiempo adquiere aún más valentía para acabar con el monstruo. Fue entonces que pidió a Yano y a nuestro prota que le pasaran sus poderes para vencerle, y así se hizo. Kazuma conjuró su contrato, y Yano le atacó con el poder de Raiha, busca apuñalarle de cualquier modo, mientras nuestro prota lo atacaba con su viento, y Ren lo golpeaba con su fuego al mismo tiempo, hasta destruirlo. Victoriosos, se enorgullecen de su enorme esfuerzo hasta que Ren ve a Yumi tirada en el suelo exhausta y débil, por lo que pudo lograr. Nuestro prota sabía que no había nada que pudieran hacer para salvarla, porque en primer lugar, lo que le permitió crecer hasta aparentar una edad de 12 años en medio de un mes fue el tesoro de los Pixies que estaba en su interior, el cual representaba su fuente de poder y vitalidad. Al enfrentarse al Mashu, usó dicho poder para agotarlo, lo que evidentemente acortaría su tiempo de vida. Era un poder demasiado fuerte para un cuerpo tan débil y volátil. De cualquier modo, no iba a vivir mucho. Fue lo que nuestro prota pensó cuando consideró detenerla, pero sabía que no valdría la pena, porque pondría en peligro sus vidas si lo impedía, puesto que esa chispa marcó la diferencia para debilitar al Mashu. De otro modo, no lo hubiera logrado e independientemente de lo que pasara, Ayumi iba a morir más temprano que tarde. Ren intenta salvar a Yumi, pero es inútil. Su cuerpo se va desvaneciendo poco a poco y no le queda más que acompañarla en su partida. No fue un momento fácil para ninguno de los que estaban ahí, ni siquiera para Mayumi, que fue tan cruel con ella. Por lo menos tuvo la oportunidad de pedirle disculpas, dándole un poco más de paz a su corazón, quien por más daño que le haya causado, jamás le guardó rencor. Ren llora desconsolado, y Ayumi le pide con
como último deseo que sonría, porque ella se siente muy feliz de haber vivido, y aún más a su lado. Que sin importar que el tiempo hubiera sido breve, fueron los mejores instantes de su vida, porque por primera vez hizo lo que deseaba con el corazón, al lado de alguien tan excepcional como él, orgulloso de haber formado parte de lo que Yumi pudo llamar realmente vida. Tras un te amo en medio de lágrimas, Ren se despide de Yumi físicamente, para seguir cada uno su camino en planos muy diferentes, pero siempre juntos en el eterno recuerdo de una vida excepcional. Joder, gente, esto se puso muy sad, No lloren, no lloren. Tiempo después de su partida física, Ren aún la recuerda con mucho amor y nostalgia, pero con alegría por haber sido tan especial para ella, como lo sigue siendo ella para él. Ayano y nuestro prota lo acompañan en su sentimiento, y asimilan cada vez un poco mejor el hecho de no haber podido salvarla, puesto que esto generaba cierto nivel de culpa en su conciencia, pero con el paso de los días, empezaron a aceptar que no fue posible hacer algo más por ella, aunque quisiera. Han sido días duros para los Kannagi. No es fácil para nadie ver a Ren tan deprimido. Necesitaba un cambio de ambiente para mejorar sus ánimos. Por suerte, el Sushu encomendó una nueva y muy importante misión a Ayano y Kazuma. En vista de que Ayano tenía aún mucho que aprender sobre el control de su poder, el Sushu ofreció a Kazuma pagos extra con tal que diera a Ayano clases particulares para que mejore sus habilidades, así que no se le ocurrió mejor idea que enviarlos en busca de situaciones paranormales con las que Ayano pudiera desarrollar su máximo potencial, nada más y nada menos que en un parque de atracciones. El Sushu era el miembro de los Kannagi, cuya sabiduría era intachable, por eso no había motivo para cuestionar sus órdenes. Se supone que sabe lo que hace. Una vez que entregó las entradas a Ayano y Kazuma, este le pregunta si Ren puede acompañarlos, puesto que le sentaría muy bien ver cosas diferentes y divertirse. Al Sushu le parece una gran idea, así que pide a Ren que pase buscando su entrada más tarde en su habitación. Al amanecer, Ayano se toma su tiempo para arreglarse mientras los chicos la esperaban pacientemente. Una vez lista, toman un tren hacia el parque y al llegar, Kazuma les dice que nunca ha visitado uno. Asombrados, Ren y Ayano le preguntan las razones por las que nunca lo hizo de pequeño con sus amigos, a lo que él responde que su padre no le dejaba ratos libres para divertirse, entrenar siempre era su prioridad y él debía obedecerle. Al llegar al parque, dan apenas unos pasos cuando se encuentran a los amigos del instituto de Ren. Una gran casualidad que hayan coincidido en ese parque justo ese día, así que como Ayano y Kazuma iban por cuestiones de trabajo, Ren les pide permiso para ir a divertirse con sus amigos y como a Kazuma le parece una gran idea, puesto que debe intentar despejar su mente, lo apoya en su decisión. Las amigas de Ayano casualmente también se encontraban en ese parque, pero Ayano no lo sabía y ellas debían mantener un perfil bajo para que no las descubriera porque se traían un plan entre manos. Para evitarlo, se disfrazaron en el baño público del parque para permanecer incógnitas. Ayano mantenía los ojos bien abiertos ante cualquier anomalía, pero Kazuma, por otro lado, lucía bastante tranquilo, mientras que ella le preguntaba constantemente si no percibía algo de lo que tuvieran que preocuparse. Encontraron un banco libre en el que decidieron sentarse a esperar que el mal acechara, lo que era bastante improbable en ese contexto. Ayano miraba las atracciones del parque esperando que Kazuma quisiera divertirse con ella. Obviamente no se lo dijo, pero él notó su aburrimiento, así que le propuso que no se reprimiera por él. Podía ir a divertirse sin problema, él seguiría atento por si algo llegaba a pasar, pero Ayano se niega asegurando que están allí con un solo propósito, trabajo, aunque sigue sin entender por qué justamente en ese sitio. Decepcionada por pensar que Kazuma no quisiera divertirse junto a ella, se queda observando a las personas que sí lo hacen, en tanto pasa una pareja enfrente de ellos, tomados de la mano. Esto despertó aún más deseo de que Kazuma la tratase de ese modo, así que disimuladamente se dispone a tomarle de su mano con mucha lentitud para que pensara que había sido por accidente. Como ambos estaban en silencio, mientras que Ayano intentaba tomarle de la mano, Kazuma hace un comentario y Ayano se altera pensando que se dio cuenta de sus intenciones. Por suerte no fue así, ya que Kazuma habló al ver que un hombre disfrazado de mujer de servicio estaba saliendo del baño de damas con una cámara de vídeo. Ayano no tolera a los hombres pervertidos, así que enfurecida corre hacia él y empieza a golpearlo, diciéndole que sus acciones merecían pena de muerte. Estaba muy alterada, así que Kazuma la detiene, pero no contaba con que a pocos metros de allí dos chicas estaban siendo acosadas verbalmente por otros tipos. Por lo tanto, se le hizo imposible controlarla, ya que fue detrás de ellos también para darles una lección a punta de golpizas. Mientras Ayano defendía sus derechos y los de todas las mujeres, Kazuma tomó la cámara de vídeo del acosador del baño y se puso a revisarla. Era un hombre a fin de cuentas, y su perversión innata, al igual que a todos los hombres, incrementó su curiosidad. Impresionado por el vídeo del baño, Kazuma es sorprendido por Ayano, quien le llama pervertido al igual que todos, y sigue enfurecida por la cantidad de hombres con malas intenciones que se encuentran en un lugar recreativo. Kazuma le dice que llamará a la policía, porque en vista de lo sucedido, era muy probable que juzgaran a Ayano por la violencia en sus actos. Para evitarlo, llamó a Kirika, ya que sabía que ella entendería los motivos de Ayano para hacer lo que hizo, y no la detendría, así que le entregó la cámara de vídeo como prueba, y Kirika partió del lugar para dirigirse al hospital en el que estaba internado el padre de Kazuma. Estando allí, mientras esperaba para verle, revisó la cámara de vídeo y encontró a las amigas de Ayano disfrazándose para espiarla, según lo que podía oír. También quedó sorprendida al ver que se traían un juego bastante raro, tocando sus senos para ver qué tan grandes estaban, lo que la dejó aún más desconcertada. Cuando entró a la habitación de Genma, después de saludarle, empieza a hablarle de Kazuma. De vuelta al parque de atracciones, Ayano
Ayano está un poco más tranquila, pero nota que una pareja les está siguiendo a donde quiera que vayan y le advierte a Kazuma, quien no le hace mayor caso. Ella piensa que quizá en esa pareja está la misión que el Soushu les encomendó, pero no logra llamar la atención de Kazuma bajo ninguna circunstancia. Al parecer, él tiene sus propios planes. Kazuma sube a un vagón de una especie de teleférico y Ayano le sigue desconcertada. No entendía cuáles eran sus intenciones, pero al verse sola con él en ese vagón, los nervios invaden su cuerpo y empieza a hablar sin parar y a hacer preguntas para romper el hielo. Sin embargo, Kazuma solamente está disfrutando del paseo y hace caso omiso a los comentarios de Ayano. De pronto, miran hacia abajo y ven a Ren jugando con sus amigos, lo que hace que Ayano le pregunte el por qué decidió invitarlo si se trataba de trabajo. Kazuma le dice que pese a que esté creciendo, Ren merece divertirse y no iba a dudar ni en segundo en hacer algo que lo ayudara a sentirse mejor. Ayano se siente conmovida por la forma en la que Kazuma se expresa de su hermanito, asegurando que en ninguna otra circunstancia lo ha visto hablar y actuar con tanta sensibilidad. En medio del silencio, Ayano admira el atardecer maravillada, mientras que Kazuma la admita a ella sin que se dé cuenta. Es claro que también tiene sentimientos hacia Ayano, pero se resiste a demostrárselos al igual que ella a él. En ese momento, Kazuma pone su mano sobre la de ella y Ayano explota de emoción en su interior. Su corazón empieza a latir intensamente, pero debe contenerse para que él no se dé cuenta de sus sentimientos. Es claro que tienen una lucha interna contra. En simultáneo, Ren disfruta de varias atracciones junto a sus amigos. Kanon sigue teniendo detalles muy lindos con él. Le llevó sándwiches, le da toda su atención e incluso le dijo que cuando quisiera hablar de sus sentimientos, ella siempre estaría allí para él, pero no es correspondida porque Ren sigue teniendo sentimientos hacia Ayumi, quien viene a su mente siempre, especialmente cuando ve a las aves volar en el hermoso cielo del atardecer. A pesar de su nostalgia, está realmente feliz de compartir con sus amigos. Era justo lo que necesitaba para volver a sentirse tranquilo, así que estaba muy agradecido con ellos por hacerlo tan feliz, aunque se la pasaran discutiendo entre ellos por ganar su atención. Una vez que Ayano y Kazuma bajaron del vagón, fueron al encuentro de Ren y se alegraron mucho de verlo tan contento. Entonces Kazuma se dirige a él para hablar a solas y le pregunta que él sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de Soushu al mandarlos a esa misión en ese lugar. ¿Acaso pretendía que Kazuma y Ayano tuvieran una cita? Ren asintió entre risas, puesto que eso era justo lo planeado. Le confiesa que fue él quien invitó a sus amigos para irse con ellos y dejarlos a solas. También fue Ren quien invitó a las amigas de Ayano, diciéndoles que no podían interferir porque se trataba de una cita. En ese momento, Ayano estaba hablando de la pareja misteriosa que los estaba siguiendo, pero en cuanto voltea y ve que están allí, es sorprendida por sus amigas, quienes se dispusieron a seguirla todo el día para tomarle fotos en su primera cita. Obviamente Ayano se enoja, pero aún sigue sin entender por qué han ido hasta allí si no había ninguna presencia maligna. Quizá le hace falta un poco más de tiempo para darse cuenta de que todo fue una conspiración entre el Soushu y Ren para que pudiera pasar tiempo de calidad con su enamorado secreto. El mayor desastre de Ayano. Como si ya no hubieran lidiado con suficiente, los Kanagi estarán a punto de enfrentarse a una amenaza más. Con la llegada de Catherine McDonald a Japón, su título como la familia más poderosa de hechiceros de fuego se vería en riesgo. Catherine, una hermosa chica con ojos azul claro, es miembro de una familia americana muy prestigiosa de hechiceros del fuego y tomó un vuelo a Japón únicamente para obtener el título de los Kanagi, así que aparentemente no descansará hasta lograrlo. Ayano, por otro lado, se encontraba soñando despierta en medio de sus clases, tanto como para no estar atenta a la explicación del profesor ni a su llamado cuando la invitó a participar. Sus amigas sospechan que se debe a la emoción que le causa tener una cita formal con Kazuma, cosa que obviamente ella desmiente diciendo que fue idea suya que Kazuma le invitara a cenar como castigo por no haberle dejado luchar la última vez que tuvo que hacerlo. Claramente es una excusa, porque en el fondo ella sabe que se trata de una cita real. De otro modo, no estaría tan emocionada. Al parecer, Ayano y sus amigas no eran las únicas interesadas en la unión de Ayano con Kazuma. El Soushu y Ren, por otro lado, estaban deseando que todo saliera bien entre ellos de una vez por todas. El Soushu le dice a Ren que a la familia Kannagi le conviene tener a Kazuma de vuelta y que pese a que eso era algo que él siempre se había esperado, necesita que Ayano y Kazuma empiecen a llevársela cada vez mejor para que así Kazuma tenga aún más motivos para seguir estando de su lado. Ren le dice que ha notado mucha evolución en su convivencia últimamente y que a juzgar por lo emocionada que se veía Ayano por la deja de esa noche, podía suponer que las cosas iban a mejorar cada vez más. Una vez cayó la noche, Ayano y Kazuma se encuentran en el restaurante más caro y prestigioso de toda la ciudad. Era parte del supuesto castigo que Ayano le puso a Kazuma. Ambos lucían muy elegantes, especialmente Kazuma con un atractivo traje con corbata de color negro y Ayano, por otro lado, con un bello y llamativo vestido de color rosa que resaltaba mucho su figura. Entraron al restaurante para disfrutar de una deliciosa y costosa cena, rodeados de mucha gente adinerada. Ayano le hace un comentario sobre su traje porque no esperaba que Kazuma tuviera ese tipo de atuendos. Entonces Kazuma le cuenta que tuvo que comprarlo para una misión como infiltrado en el Palacio Británico, lo cual impresionó mucho a Ayano porque se dio cuenta de que Kazuma ha trabajado en muchas partes del mundo para gente muy importante. Entonces Kazuma empieza a contarle de sus hazañas mientras sirve una copa de vino. Sabe que Ayano no tiene edad para consumir alcohol, pero sin embargo le ofrece un poco, a lo que ella se niega rotundamente. En ese preciso momento, el restaurante es asaltado por un grupo de vándalos armados dispuestos a quitar las pertenencias de todos. Obligaron a cada uno a colocarse contra la pared y con las manos en alto mientras
mientras tomaban sus cosas de valor. Kazuma y Ayano mantuvieron la calma y siguieron cenando como si nada estuviera pasando. Estaban seguros de que no tenían de qué preocuparse, considerando que tenían suficiente poder para defenderse por si llegaban a intentar tocarles un pelo. En cuanto los ladrones vieron la tranquilidad de estos dos, se acercaron para amenazarles, pero Kazuma les respondió que eran ellos quienes deberían estar asustados, pero antes de decir la siguiente palabra, fueron atacados por una bola de fuego que los mantuvo al margen. Ayano estaba muy confundida porque no había sido ella quien había atacado, cuando de pronto ven a un Sereiju volando por el restaurante y atacando a los ladrones con su fuego. Los Sereijus son entes formados por numerosos espíritus a los que se les da una personalidad virtual, pero en ese en especial era Azazel, propiedad de Catherine McDonald, quien sorprendentemente también estaba en ese restaurante y se encargó de ahuyentar a los malos con la ayuda de su Sereiju. En cuanto ve a Ayano, no pierde oportunidad de presentarse, alardeando de la fama de su familia, pero es ofendida por Ayano en cuanto le dice que no tiene ni la menor idea de quiénes son. Entonces, Kazuma le explica que son una familia americana de hechiceros de fuego, cuya especialidad es la creación de Sereijus que recién ha ido adquiriendo popularidad. Catherine, no conforme con la actitud de Ayano, empieza a fastidiarla llamándole lenta por no haber reaccionado ante el ataque de hace rato, alardeando sobre su capacidad para crear Sereijus. Ayano, no menos ofendida por haberle llamado lenta, le devuelve un comentario igual de pasivo-agresivo, diciéndole que el que cree Sereiju que controlen muchos espíritus a la vez solo es una señal de que ella misma no tiene la capacidad de controlar muchos espíritus al mismo tiempo. Viéndose en desventaja por el comentario de Ayano, Catherine le dice que ha venido a Japón buscando justicia, exigiéndole que le entregue el título que poseen los Kanagi como los hechiceros de fuego más poderosos del mundo. De igual modo, le dice que quiere la Eraija como prueba de ello, ya que es el objeto legendario entregado por los espíritus supremos del fuego y que tenerla reafirmaría su prestigio. Enfurecida, Ayano se dispone a defender el honor de los Kanagi porque bajo ninguna circunstancia va a dejar que esta chica se los robe, así que saca su Eraija para luchar contra ella, pero es sorprendida por Catherine cuando conjura a su guardián para que la defienda. Metraton, el Sereiju definitivo y la culminación de la destreza de la familia McDonald. Ayano, aunque no podía creer la cantidad de espíritus reunidos en un solo ente, no dudó ni un segundo de su capacidad para vencerlo. Después de todo, ha luchado con cosas el triple de peores. Con lo que no contaba era con que Metraton podía hacerle daño aunque ella fuera inmune al fuego, porque poseía un tipo de llama especial que podía quemarla sin problema, pero eso no la intimidó ni un poco. Se enfrentó a Metraton con la valentía y la ira que la caracterizaba, pero no estaba dando resultado. Los ataques eran muy fuertes y se estaba viendo en desventaja, así que pidió a Kazuma su orientación, pero no lo veía por ningún sitio. El duelo en el restaurante fue reportado al Soushu por parte de la detective Kirika, quien le aseguró que no podía intervenir porque el edificio estaba poseído por un espíritu sospechoso, cuya energía estancada se estaba empezando a filtrar por la zona, haciendo que las personas que entren al edificio se vuelvan completamente propensas a la ira, especialmente aquellos que tengan malas intenciones. Eso explicaba el asalto de horas antes. Esos matones fueron atraídos al lugar subliminalmente por esta cosa. Kazuma se dispone a acabar con dicho espíritu, pero Ayano, en medio de su furia, lo eliminó sin siquiera darse cuenta. Cada que Ayano ataca a Metraton, este se regenera de inmediato, así que Kazuma le dijo que se estaba enfocando en quemar al objetivo equivocado, que estuviera más atenta para que así pudiera vencerle. Ayano no entendía a quién debía quemar. ¿Acaso era a Catherine o a la llama que usa Metraton? De pronto se dio cuenta de que todo lo que tenía que hacer era purificar las llamas que componen a Metraton, ya que gracias a la técnica de ataque de Catherine fueron convertidas en algo que no debían ser, así que las devolvió a su forma natural. Pero Ayano no contaba con que el liberar todas las llamas que componían a Metraton en un último piso de un edificio solo generaría una grave explosión que acabaría con el edificio, ya que el suelo y el techo del último piso se vendrá abajo, destrozando cada uno de los pisos del edificio en cadena hasta derrumbarse por completo. Kazuma rescató a Ayano de la explosión y Catherine se alejó volando con Metraton, jurándole a Ayano que se volverían a ver para destruirla la próxima vez. Para salvar el edificio, Kazuma le dijo a Ayano que destruyera el último piso. De ese modo el edificio no se vendría abajo, y así lo hizo. Fue una cita realmente caótica. Ayano estaba exhausta y hambrienta, así que Kazuma al final la invitó a comer ramen en un puesto ambulante. Aunque estaba avergonzada, su hambre era aún mayor que cualquier cosa, así que disfrutó al máximo su cena. En medio de la comida, Kazuma sacó la botella de vino que pidió en el restaurante y la compartió con el vendedor de comida ambulante. En cuanto lo estaba sirviendo, salpicó la cara de Ayano con vino y lamió su mejilla con la excusa de no desperdiciar nada. Como era habitual, Ayano se alteró, disimulando que se moría por dentro con cada tipo de contacto físico que tenía con Kazuma, lo que cerró con broche de oro su noche. Por lo general, la familia Kanagi se encarga de destruir los Yuma que acechan a la ciudad, pero desde que Catherine llegó, se ha encargado de ellos a modo de entrenamiento para vender a Ayano. Kirika ha recibido información sobre esta nueva hechicera de fuego en la ciudad, así que cita a Kazuma para pedirle ayuda en el caso. Necesita saber quién es y cuáles son sus intenciones, pero no se imagina que Kazuma ya está al tanto de todo, puesto que incluso presenció un duelo entre ella y Ayano durante su cita. Casualmente, cuando Kirika la estaba describiendo, se la encontraron peleando con un mesero en un café, así que Kazuma decidió acercarse a saludar junto con Kirika, para aprovechar también de preguntarle de qué van todos esos ataques a los Yuma de la ciudad. Ella responde que solo lo hace con intenciones de hacerse más fuerte para acabar con Ayano, arrogante como se costumbre. Kirika se burla de su
su idea de vencer a Ayano, puesto que sabe el poder que tiene, y Catherine se siente ofendida porque piensan que ella es menos que Ayano. No conforme con eso, Kazuma le advierte que jamás podrá derrotarla si simplemente entrena destruyendo yumas tan inofensivos, porque Ayano se ha hecho fuerte luchando y practicando con verdaderas amenazas. Catherine le obliga a arrodillarse y pedirle disculpas por intentar opacarla, pero se enfurece cuando Kirika le dice que Kazuma jamás se arrodilla ante nadie, así que termina por retarlo a un duelo sin imaginarse siquiera la magnitud del poder que posee. Bastó con un ataque de Metraton para que Kazuma lo volviera a pedazos con su poder. Catherine no podía creerlo, y Kazuma le dice que no es que él sea bueno, sino que ella es patética, así que le sugiero que desista de su combate con Ayano, porque a juzgar por su forma de luchar, jamás sería capaz de vencerla. Catherine confiaba demasiado en el poder de Metraton e intentaba decidir el resultado de un solo golpe, por eso una vez que es sellado, pierde todas las opciones. Kazuma le advierte que las llamas purificadoras de Ayano pueden derrotar a un Sereiju de un solo golpe, así que no podrá derrotarla solo usando a Metraton. Catherine, aunque enojada por su arrogancia, está impresionada porque le esté compartiendo esa información. ¿No se supone que estaba del lado de los Kanagi? Máxima le responde que solo trabajaba para ellos, no les pertenece, puesto que solo presta sus servicios a cambio de dinero. Catherine, al oír esto, vio una oportunidad de oro para mejorar su forma de ataque, así que decide contratarle como su entrenador. Mientras tanto, las amigas de Ayano comentan frente a ella que le vieron con una chica muy guapa, colocando más picardía al decirle que se veían súper bien juntos con la intención de hacer enojar a Ayano, quien debe mantener la calma, aunque se esté muriendo de celos porque en primer lugar, Kazuma no le pertenece, y en segundo lugar, no se supone que siente cosas por él, así que no les da el gusto a sus amigas y mantiene el poco de cordura que le queda. Kazuma llega en el momento menos oportuno porque Ayano estaba a punto de explotar, así que en cuanto lo ve, pretende averiguar con quién estaba cuando es sorprendida por una declaración de duelo por parte de Catherine la siguiente semana. Ahora lo entiende todo. Esa era la chica de la que hablaban sus amigas, pero no puede evitar preguntarle con mucho enojo el por qué estaba con ella, a lo que Kazuma responde que lo contrató como su entrenador personal, lo cual le cae como un balde de agua fría, pues era lo último que esperaba de su parte. Catherine aprende muy rápido a controlar su poder, desarrollando más opciones para ganar aparte de usa a Metraton. Kazuma le revela que Ayano usa todo su poder como táctica de ataque, dejando como último recurso el uso de la Eraija, la cual no puede ser derrotada por un Sereiju, así que recomendó a Catherine que no usara la misma táctica que Ayano, dejándole lo demás a su suerte. Catherine se niega a que Kazuma la deje ahí sola entrenando por su cuenta, así que intenta detenerle, pero tropieza y cae en su pecho. Kazuma la toma en sus brazos y le dice que debe tener cuidado. Una vez que se ha ido, Catherine no entiende por qué parecía que su corazón se iba a salir de su pecho cuando estaba tan cerca de él. Se supone que solo es su entrenador, pero mientras le veía alejarse cada vez más, se dio cuenta de que estaba empezando a sentir cosas por él. El Soushu y Ren se enteraron del duelo al que deberá enfrentarse a Ayano, así que el Soushu espera que Catherine signifique una amenaza para Ayano, no solo en combate, sino también con Kazuma, porque él está seguro que solo de esa manera Ayano aprenderá a valorar más su presencia y a tratarle mejor. Mientras tanto, Ayano golpea una almohada con la imagen de Kazuma en su habitación. Está muy enojada y celosa porque él haya aceptado ser entrenador de esa chica. De algún modo debe drenar su ira. Un día antes del duelo, Ayano aprovecha el buffet libre de pasteles en una cafetería. Comer al parecer le ayuda a controlar su ira también. Sus amigas están allí apoyándola, pero no le hará daño comer tantos pasteles, y a esa velocidad a Ayano no parece importarle, puesto que está convencida de que no hay ningún Sereiju que la Eraija no pueda vencer. Lo que Ayano no sabía es que su ira estaba a punto de salirse de control, porque Kazuma acaba de llegar al mismo café con Catherine tomada de su brazo. Al ver esto, Ayano no puede disimular sus celos y le pregunta a Kazuma si comer pastel es parte del entrenamiento, pero aunque él lo niega diciendo que es solo la conclusión del entrenamiento, Catherine le dice que por favor no se acerque a él ni se atreva a molestarlo, porque en ese momento no es el guardaespaldas de Ayano, sino su entrenador personal. Ayano se sale de control y saca su Eraija para iniciar el duelo en ese instante, pero Kazuma les recuerda que deben esperar al día siguiente si es que no quieren destruir otro establecimiento. Ayano le advierte a Catherine que deberá prepararse porque ella va dispuesta a hacerla pedazos, pero entonces Catherine hace una jugada maestra al decirle que era ella quien debía prepararse si no quería perder a Kazuma, ya que si ella ganaba, se iba a llevar a Kazuma para Estados Unidos con ella para que siguiera entrenándola y para impedir que estuviera en el mismo país que Ayano, a lo que Kazuma responde que no será fácil porque su servicio no es nada barato, pero Catherine asegura que los McDonald's con gusto pagarían lo que él pidiera. Kazuma aseguró que era libre y que mientras le pagaran iría a donde sea. Ayano no podía soportar lo que estaba escuchando. Sus amigas la animaron diciéndole que no podía perder porque Kazuma era suyo. Ya era evidente que Catherine tenía sentimientos hacia él y debía derrotarle sí o sí, pero como ya no tenía nada más que decir, salió del local enfurecida. Mientras, Katerina le asegura a Kazuma que lo que había dicho de llevárselo con ella era completamente cierto, y él, esquivando el tema, le advierte que no se la verá fácil para vencer a Ayano porque la había hecho enojar mucho y que de ese modo ella luchaba con todo lo que tenía. Pero eso no fue suficiente para lograr intimidar a Catherine. Ella está segura de que la vencerá cueste lo que cueste. Ayano se rehúsa a perder a Kazuma, así que está convencida de que va a ganar. El día del duelo, llegó predispuesta sin analizar la forma de ataque de su oponente, actuando justo como Kazuma le había advertido a Catherine que lo haría, usando todo su poder en contra del Metraton. Como no contaba con que Catherine tuviera un as bajo la manga, bajó
bajó la guardia, pero fue sorprendida por su ataque con Wisps, los cuales eran su nueva creación de Sereishus en forma de esferas que escupían fuego. De esa manera fue cuestión de minutos para derribar a Ayano. Kazuma les dice a las amigas de Ayano que las cosas habían sucedido tal y como lo había planeado, pues sabía que Ayano iba a ser derrotada porque ese es su punto débil, recibir ataques múltiples. Enojadas, las amigas de Ayano reclaman a Kazuma haberle revelado ese secreto a Catherine para poner a Ayano en desventaja. Sin embargo, también sabía que ella misma lo iba a identificar hasta conseguir la victoria. Al parecer, la conocía muy bien, porque así lo hizo, tras escuchar todos los planes que Catherine hacía en voz alta sobre su vida con Kazuma en Estados Unidos, el cómo lo presentaría a sus padres porque serían inseparables y demás cosas que solo descontrolaban sus celos. Se incentivó a sí misma a levantarse y tolerar los ataques múltiples. Del mismo modo, contraatacó a cada uno de los Wisps hasta que no quedara ni uno. Venció a Catherine con éxito y Kazuma no podía estar más orgulloso. Una vez que pudo levantarse, Catherine felicitó a Ayano por su excelente desempeño y Ayano hizo igual, así que estrecharon sus manos orgullosas de lo que habían logrado. Las amigas de Ayano se dieron cuenta de que en realidad Kazuma había entrenado a Catherine nada más para que Ayano entrenara también y trabajara en su debilidad, pero no podía decírselo ni demostrarlo siquiera, pues al igual que Ayano, su orgullo no le permitía expresar sus sentimientos. Después de una pelea limpia, Catherine le dice a Ayano que se quedará en Japón para estar cerca de Kazuma, porque pese a que no había ganado, sus intenciones de estar con él eran las mismas, lo que desencadenó otra pelea entre ellas, pero esta vez solo de palabras. Era evidente que Kazuma era un tipo bastante codiciado. Los planes del Soushu para que surja el amor entre Kazuma y Ayano siguen en rumbo. Esta vez ha convocado a las amigas de Ayano, aunque con mucha vergüenza, para que sirvan como señuelo para despistar la atención de la realidad. Las chicas no entendían por qué estaban allí, así que el Soushu les informa que pagará un viaje con todo incluido a las aguas termales Marunage para ellas, Kazuma, Ren y Ayano. No se imaginaba un lugar ni un contexto más ideal para que por fin sucediera ese especial accidente que tanto estaba esperando. El plan consistía en que ellas fueran el intermediario, para que invitaran a los chicos a ese viaje bajo la mentirilla de haberlo ganado en un concurso de televisión. Las muchachas siempre habían deseado que Ayano y Kazuma estuvieran juntos, así que, encantadas por la propuesta, accedieron a ser cómplices del Soushu en tan difícil misión. Una vez estuvieron en el lugar, Ayano empezaban a hacer preguntas sobre lo que tuvieron que hacer para ganar el concurso, pero siempre dejaban un cabo suelto. A Kazuma, por otro lado, no se le escapaba nada, así que preguntó a Ren directamente que si ese era otro de los intentos del Soushu para unirlos, y como Ren no puede mentirle a su hermano, no tuvo más alternativa que darle la razón. Las chicas estaban emocionadas, era un lugar hermoso, y lo estuvieron aún más cuando vieron el fabuloso hotel en el que se iban a hospedar. Era muy lujoso y contaba con spa, el sueño de toda chica por ser sinónimo de relajación extrema. Una vez que se instalaron, iban dispuestas a darse un reconfortante baño de spa, pero Kazuma les dejó ir solas con Ren porque él tenía algo más en mente. Quería sumergirse en las aguas termales al aire libre, le parecía más apropiado por ser hombre, así que cada quien se dirigió hacia donde más le convenía. El Soushu pensó en comentarle su plan a Genma para que este asimilara la posibilidad de que Kazuma volviera a la familia como pretendiente de Ayano, pero se llevó la enorme sorpresa de que Genma también estaba en las aguas termales Marunage, lo cual lo puso en alerta porque sabía perfectamente que en el momento en que llegara a encontrarse con Kazuma iba a ocurrir un accidente completamente diferente a lo que tenía planeado. Mientras tanto, Genma estaba sumergido en las calientes y relajantes aguas, acompañado de nada más y nada menos que la detective Kirika, quien amablemente le había sugerido ir para supuestamente con fines netamente terapéuticos. Era bastante curioso el repentino interés que tenía Kirika para con la salud de Genma. Sin embargo, aún no han habido indicios claros de sus verdaderas intenciones. O bueno, así era hasta que empezó a servirle trayéndole de beber y de comer sin que él se lo pidiera. Pero bueno, son simples especulaciones. El riesgo de que Kazuma y Genma se encontraran era cada vez mayor, ya que estaban en la misma instalación. Pero dispuestos a relajarse, Kazuma se quita su ropa y se dirige al jacuzzi cuando se topa con una inesperada sorpresa. Catherine McDonald estaba allí completamente desnuda, pero sumergida en el agua. Al verle, Catherine se puso muy nerviosa, pues estaba viendo a Kazuma completamente desnudo, en lo que él le dice que es un baño mixto, así que se supone que no debería haber problema con eso. Avergonzada, sale corriendo en medio del vapor, dejando a Kazuma solo. Una vez alejada, se sonrojó por haberle visto por completo, y pensó que era una gran casualidad que ambos estuvieran en el mismo sitio. Mientras tanto, en el spa, las chicas disfrutaban de todos los servicios junto a Ren. Usaban trajes de baño que realzaban mucho sus rasgos corporales, haciéndolos aún más llamativos. Disfrutaron de jacuzzis, sauna, baño de agua fría proveniente de manantial. En fin, estaban tan cómodas que olvidaron que tenían que comer, así que hambrientas fueron en busca de Kazuma para ir a cenar. Kazuma salió renovado de su baño termal, así que se dirigió a los vestidores para después reunirse con las chicas, pero justo allí estaba Genma, saliendo también de su relajante baño. Al encontrarse de frente, de inmediato se creó una tensión entre ambos, y como consecuencia empezaron a hacer comentarios ofensivos uno del otro, incrementando el resentimiento que existía entre ellos, lo que inevitablemente desencadenó una pelea en pleno vestidor del hotel. Ambos querían ser el mejor, por eso estaban luchando con todo para ganar. En ese momento, Ayano y Ren los encuentran y temen detenerlos, porque hay mucha fuerza de por medio, y si lo intentaban, alguno podía salir herido. Ayano pensó en enviar a Ren, puesto que era lo más importante para ambos, pero en vista de que estaban tan cegados por la ira, era
muy probable que terminaran haciéndole daño sin intención, pero Ren estaba dispuesto a calmarlos, pues no le gustaba que se llevaran tan mal. Justo cuando iba a intervenir, todos son sorprendidos con la presencia de la detective Kirika, quien se acerca a Shenma e interrumpe la pelea para decirle que vaya a la habitación porque si demora mucho se le enfriará su comida. Agradecido con lo servicial de Kirika, se retira de los vestidores advirtiéndole a Kazuma que la próxima vez que se enfrenten será la última para él porque lo derrotará. Obviamente Kazuma no se queda callado y lo reta de igual modo mientras este se aleja para impedir que se le enfríe la comida. Ayano y Ren preguntan a Kirika a qué se debe su presencia, a lo que ella responde con picardía que está teniendo una aventura con Genma Kanagi, retirándose del lugar mientras Ayano y Ren sienten repulsión hacia Genma. Ayano no puede creer que sea capaz de estar con una chica tan joven como Kirika. Está indignada por lo que acaba de descubrir, mientras que Kazuma se cuestiona el cómo es que pudieron creerle. Según él era evidente que se trataba de una broma. Después de cenar, las chicas se encuentran en su habitación y los chicos en la suya. Ren le pide a Kazuma que sea un poco menos agresivo con su padre porque a él le afecta que se la lleven de ese modo, pero Kazuma se niega rotundamente ya que no pretende dejarse pisotear por él ni una vez más. Kazuma sale de la habitación para ir a tomar otro baño de nuevo, porque según él, pelear con su padre hizo que sudara mucho. Ren sale de la habitación y se encuentra con las chicas, quienes lo invitan al área recreacional, donde hay máquinas de juegos y mesa de ping pong. A Ren le parece una gran idea ir a divertirse, pero en cuanto les dice a las chicas que Kazuma ha ido a tomar un baño de nuevo, Ayano de inmediato sabe que realmente había ido a encontrarse nuevamente con su padre, y no se equivocó. Cuando llegaron, Genma y Kazuma estaban luchando de nuevo, con todas sus fuerzas como si no hubiera un mañana, pero de nuevo fueron detenidos por Kirika, quien le informa a Genma que los baños cierran a las 11 por si desea bañarse, así que se juran destruirse en otra oportunidad. De nuevo, todos decidieron relajarse en las aguas termales, pero Ayano fue sorprendida con la presencia de Catherine, con quien pelearía minutos más tarde porque usó el encuentro que había tenido con Kazuma horas antes para despertar sus celos. Le dijo que se habían encontrado en un baño mixto, en el cual pudieron conocerse mejor y desarrollar más confianza, cosa que no era cierto, pero el ver que estaba funcionando le generaba satisfacción. Ayano, no conforme con esa situación, la enfrenta mientras al mismo tiempo Genma y Kazuma estaban luchando de nuevo. Cuando los ve, Ren le dice a Ayano que ya no soporta verlos así, pero que a lo mejor es su forma de comunicarse. Ayano está de acuerdo porque piensa que solamente a los golpes es que logran entenderse. Después de un rato de duelo, Kazuma vuelve a vencer a Genma dejándolo derrumbado en el suelo, lo cual le causa un gran orgullo, así que le extiende su mano para estrecharla y lo ayuda a levantarse. Ayano siente admiración por lo que está presenciando, pero la pierde por completo cuando ve que Kazuma se aprovecha de ese pequeño momento en el que Genma bajó la guardia para volverlo a tirar al suelo. Ayano discute con Kazuma intentando hacerle ver que estuvo mal lo que hizo, pero no contaron con que Genma se repondría y tiraría a Kazuma contra una pared, terminando el duelo victorioso esta vez. Ayano ayuda a Kazuma a curarse limpiando sus heridas y colocando hielo para la inflamación, del mismo modo que lo hace Kirika con Genma. Kazuma está muy frustrado e inconforme con el desenlace del último encuentro y se niega a dejar las cosas así, obviando completamente los consejos de Ayano sobre bajar un poco la guardia con su padre. Sin embargo, Kazuma está orgulloso de lo mucho que ha crecido y lo que ha logrado. Reconoce que en el pasado jamás hubiera sido capaz de tocarle siquiera, y le hace sentir un poco más tranquilo pensar que lo venció en esta oportunidad. Aunque Genma haya contraatacado, está consciente de que pudo haber ganado de no haberlo distraído. Del mismo modo, Genma habla con Kirika sobre lo sucedido y el cómo se siente al respecto. Ella se pregunta si no se siente orgulloso de lo mucho que Kazuma ha mejorado, a lo que Genma responde con su orgullo por delante que no, que aún le falta mucho para ser bueno. Inconforme con haber sido por poco derrotado, sale de la habitación dispuesto a una revancha, al igual que Kazuma. Al parecer va a ser una noche bastante larga para todos. Una de las amigas de Ayano, Nanase, es muy popular entre las chicas del instituto por ser una gran atleta. Mientras estaban todas reunidas en el área de deporte del instituto, un chico de otro grado, Utsumi Kousuke, las espiaba desde los arbustos y fotografiaba sus partes privadas a través de su ropa. Ayano está orgullosa del desempeño de Nanase en el atletismo, pero aunque desea quedarse para verla, debe ir con Kazuma a terminar un trabajo. Las chicas del instituto practican tenis en cuanto descubren a este chico pervertido, viéndolas desde los arbustos y tomándoles fotos sin su consentimiento. El chico está extasiado con todo lo que está viendo, pero Nanase patea un balón contra su cara, hiriéndolo y tumbando su cámara al suelo. Las chicas se acercan para saber qué se trae entre manos, pero descubren que tiene varias fotos tomadas por cámaras ocultas en los vestidores de damas, más las muchas otras que tenía en su cámara. Era un depravado sexual y no podían permitir que saliera impune, así que entre todas lo agarraron a golpes para darle una lección. Nanase intenta detenerlas después de un rato torturándole, diciéndoles que quizá ya era suficiente, pero en cuanto se le acerca, Utsumi le dice que sin importar que tomara fotos de las demás, ella siempre iba a ser su modelo número uno, así que retractándose de haberlo defendido, volvieron a golpearlo hasta el cansancio. Ayano y Kazuma caminan por un callejón y se ven obligados a enfrentarse a una especie de humano mutante que tenía la capacidad de aumentar su volumen muscular incluso 10 veces más que el que de verdad poseía. Kazuma lo venció en un primer ataque, pero luego el sujeto se pone de pie y pretende acosar a Ayano, pero termina nuevamente derribado por Kazuma, quien luego se arrepintió de defender a Ayano porque le pidió que sostuviera su lata de café mientras tanto, pero ella se la bebió sin autorización. Entonces Kazuma se
enojó mucho porque asegura que odia a quien le roba. En el instituto se regó muy rápido el rumor de Utsumi. Todos los miraban con desprecio mientras afrontaba su castigo. Todos estaban muy inconformes porque solo le habían expulsado por 3 días. No les parecía justo que después de haber acosado a tantas mujeres por tanto tiempo, pudiera volver al instituto después de tan poco tiempo como si nada. Pero a fin de cuentas, no había nada que pudieran hacer. Yukari, otra de las amigas de Ayano, les cuenta a ella y a Nanase que una de las víctimas de Utsumi, que se había revelado ante él el día anterior, había caído en coma por una fiebre repentina. Mientras tanto, esta chica internada en el hospital, convaleciente, empieza a experimentar un ataque de pánico repentino que alteraba su respiración y actividad cardíaca. Del mismo modo, otra de sus víctimas fue vilmente atropellada por alguien desconocido, al igual que otra chica que torturada suplicaba a Utsumi perdón por haberle golpeado. Es claro que todo se trata de una vil venganza del depravado del instituto. 3 días después, se reportó el deceso de cada una de las chicas del equipo de tenis por diversas causas. Era obvio que se trataba de una venganza de Utsumi, pero no había ningún tipo de evidencia en los casos. La gente rumoraba que se trataba de una maldición. Lo que terminaban de entender era el cómo Nanase aún estaba viva, considerando que fue ella quien inició el alboroto. ¿Acaso las intenciones de Utsumi eran dejarla para el final? Ayano y Yukari estaban muy nerviosas por el bienestar de su amiga y más aún considerando que el maníaco regresaría al instituto ese día. Sin embargo, tenían la certeza de que Nanase sabría cómo lidiar con él. Una vez que entra al salón de clase, no pierde oportunidad de menospreciar a los demás, llamándose a sí mismo superior por haber sido elegido para poseer un gran poder. Creyendo que esto intimidaría a Nanase, haciéndola sumisa ante él, la obligó a pararse de donde estaba y a hablar con él, mientras que ella se mostró firme y regia en cada segundo. Incluso tuvo la valentía de recordarle que ante sus ojos siempre iba a ser un perdedor sin importar si tuviera poder o no. Indignado por su falta de respeto, Utsumi le confiesa que si quisiera, podría matarla en ese instante con un simple truco que le permitía derrumbar un árbol. También le confesó que poseía el poder de maldecir a las personas que él quisiera con la muerte sin dejar un solo rastro. Entonces, oficialmente fue Utsumi el asesino de las chicas del club de tenis. Se delató a sí mismo solo por intentar intimidar a Nanase, quien se mostraba totalmente indiferente a todas sus amenazas. Utsumi, no conforme con la indolencia de Nanase, empieza a conjurar su hechizo para hacerle daño, pero ella le dispara con un taser, un arma de defensa personal de largo alcance que produce descargar eléctricas al enemigo, dejándolo tirado en el piso y vulnerable ante la policía, que todo el tiempo estuvo presente escondida entre los árboles para capturarle en caso de que diera alguna declaración directa. La detective Kirika estaba encargada del caso y junto a Ayano y Yurika felicitaron a Nanase por su excelente desempeño y autocontrol. Kirika recibe un informe muy detallado y de excelente nivel de parte de Yukari, lo que la incentiva a tomarla a ella y a Ayano en cuenta como investigadoras del nuevo caso que se le ha asignado. Entonces les cuenta que se han reportado múltiples casos de adolescentes y adultos jóvenes desarrollando poderes de la nada. Eran muy diversos. Algunos de pronto hechizaban con fuego, viento o incluso electricidad. Aún no sabía que Ente estaba dando poderes a simples mortales, quienes lo usaban únicamente para hacer daño, mejorar su figura o incluso provocar peleas clandestinas. Yukari le cuenta a la detective que días antes leyó un foro en internet con ese tipo de información. Decía que Tokio estaba en medio de una batalla psíquica como si de un juego se tratase. Mencionaban algo sobre movimientos especiales, combos invencibles e incluso hablaban sobre subir de nivel dependiendo del número de personas vencidas. Como no lo había presenciado con sus propios ojos, Yukari pensó que se trataba de un juego e ignoró el foro. Sin embargo, Kirika quería corroborar la información, así que Yukari se comprometió a pasárselo. En vista de que la ciudad está siendo amenazada por una secta de psicópatas con delirios de poder, la detective insiste en que las chicas formen parte de la investigación. Yukari accede de inmediato, pero Ayano no estaba muy segura hasta que Kirika le mencionó que Kazuma también estaba formando parte del equipo, básicamente como entrenador de un policía novato. Mientras tanto, Kazuma y el novato se enfrentan a otro lunático del poder, que se cree miembro de un juego y por lo tanto ve la vida de las personas como eso. El novato intenta defenderse usando su arma mientras Kazuma lo mira desde las sombras, pero en vista de que no funciona, lo defiende y capturan al sujeto. El novato está traumatizado por todo lo que ha tenido que vivir, así que Kazuma pretende dejarlo descansar por el resto del día, pero en cuando van saliendo de ese oscuro callejón, Kazuma ve entre las sombras a alguien que le resulta extremadamente familiar, quedando completamente paralizado por la impresión que le causó la presencia de Tsui Ling. La ciudad está hecha un caos gracias a este grupo de maniáticos que usan el poder que misteriosamente se les ha otorgado solo para crear desastres. Puede que la misteriosa Tsui Ling tenga que ver con todo lo que está sucediendo, pero Kazuma la persiguió hasta el cansancio, más no pudo alcanzarla. Parece ser alguien importante en la vida de Kazuma, porque al verla revivió nuevamente este recuerdo que le movió el piso cuando Ren estaba a punto de ser sacrificado por el clan Fuga. Aparentemente Tsui Ling era esta niña indefensa a quien Kazuma juró proteger, quien no quería ser devorada por un Yuma y puso sus esperanzas en las manos de Kazuma. Ren, por otro lado, está siendo el centro de atención entre sus amigos una vez más. Kanon quiere llevarlo con ella a hacer cosas divertidas, mientras que su otro amigo, Takuya, quiere ir a las recreativas con él. Como cosa rara, pelean entre sí, pero Ren intenta que se lleven mejor cada vez. En ese momento, llega un sujeto que parece estar muy interesado en Kanon, pero cuya actitud es simplemente
realmente desagradable. Es Takamachi, un chico del instituto que había invitado a Kanon al karaoke, pero pese a que Kanon se había negado rotundamente, este no dejaba de insistir con mucha prepotencia. Kanon le recordó una vez que no estaba mínimamente interesada y que la dejara en paz. El chico quiere obligarla, pero Ren defiende los límites de su amiga. Al ver esto, Takamachi empieza a fastidiar a Ren, pero recibe una paliza por parte de Kanon y Takuya, quienes lo defienden a capa y espada. Takamachi se enfurece y va directo a golpear a Kanon, pero Ren lo detiene tomándolo por el cuello y enseñándole que no debe golpear a las mujeres. Resentido, Takamachi les jura la guerra, les asegura que se volverán a ver, porque su hermano tiene superpoderes y los va a hacer pagar tarde o temprano. Ayano teme por la vida de Yukari, quien quiere involucrarse cada vez más con el caso de la policía. Dice que no quiere que se involucre con personas con poderes sobrenaturales. Yukari le recuerda que ella también tiene poderes sobrenaturales, y Ayano se siente culpable al pensar que puedan haber personas que le temen nada más por esa razón. Sin embargo, Yukari le aclara que sus poderes son tan puros como su corazón, y que por eso jamás han significado ni significarán una amenaza para nadie, porque los usa exclusivamente para hacer el bien. Ayano se siente inmensamente agradecida por las amigas que tienen, son increíbles con ella, y se siente inmensamente afortunada. Mientras va camino a casa, se encuentra con otra de las víctimas de los superpoderes repentinos, una chica completamente enloquecida, que no dejaba de hablar sobre un juego al que pertenecía. Catherine aparece para capturarla y presume a Ayano que forma parte de la investigación también y que ahora es miembro de la División Especial de Documentación, por lo tanto se quedará establecida en Japón por mucho tiempo. Catherine, tras enfrentarse contra la chica, le saca información sobre el origen de sus poderes, a lo que la chica les pregunta que si sus poderes también fueron otorgados por un tal Pandemonium, autoproclamándose la única heroína y asegurando que hay muchas jugadoras femeninas, pero que no es usual que se encuentren en el mismo sitio al mismo tiempo. Entre las dos la vencen y Catherine se retira por una llamada que recibió de la policía en la que mencionaron a Kazuma. Ayano se enoja por no saber de qué hablaban y pretende seguirla mientras ella se aleja volando con Metratón. El asombro que generó la aparición Tsui Ling dejó a Kazuma completamente pensativo, tanto como para permanecer incomunicado por un buen rato. Nadie sabía nada de él y estaban empezando a preocuparse. Cuando finalmente Kirika logra contactarlo, lo nota muy desanimado, pero le dice que se encontrarán en la mansión de los Kanagi, que estuviera alerta porque gracias a su alejamiento repentino habían perdido al sujeto que capturó cuando estaba con el novato. Kazuma guardó silencio y colgó el teléfono. Es evidente que está pasando por un momento muy difícil consigo mismo. Mientras tanto, Ren y sus amigos son emboscados por Takamachi y su hermano con superpoderes, quien se enfrenta a Ren atacándole con fuego con todas sus fuertes en 3 oportunidades, pero sin tener éxito. Una vez que Ren identificó lo volátiles que son sus poderes, se le hizo pan comido deducir que se trata de un Yuma que había poseído su cuerpo. Para comprobarlo, usó su famosa llama de purificación, acabando con la energía demoníaca que había en su interior, y junto con ella, sus superpoderes. En cuanto se vio indefenso, el hermano de Takamachi es interrogado por Ren, quien busca saber cómo se convirtió en un hechicero de la nada. El chico le confiesa que todo surgió gracias al Pandemonium. En simultáneo, la chica que fue derrotada por Catherine está siendo interrogada sobre lo mismo por ella. Pandemonium es una página de internet que aparecía súbitamente mientras los ciudadanos de Tokio navegaban por la red, confiesan. Esta no tenía ningún contenido, solo una pregunta muy concreta: ¿quieres poder? Que tenía 2 respuestas predeterminadas, sí y no. Según los testimonios, una vez que aceptabas, la pantalla se tornaba completamente blanco y los implicados perdían el conocimiento de inmediato, asegurando que al despertar poseían ese poder. Lo más probable es que la página sea una forma de ritual para invocar yumas, al formalizar un contrato que comprometa el alma de las víctimas sin que tengan conocimiento de ello. Era imposible acceder a esa página buscándola directamente, ni de ningún otro modo. Los involucrados aseguran que también es imposible volver a acceder a ella. Por medio de un foro, los jugadores intercambian información sobre su experiencia, especulan sobre la procedencia de sus poderes y establecen fechas para los combates que le otorgasen puntos para subir de nivel. Cada vez que un jugador gana un combate, recibe puntos de experiencia y como consecuencia, Pandemonium le envía un mensaje. Una vez que alcanza cierto nivel, pueden cambiar a una clase superior. Pandemonium te hace una invitación personal a través de un mensaje con instrucciones muy precisas. Cuando los jugadores las cumplen, automáticamente aparece frente a sus ojos una mansión con un letrero que dice el nombre de Pandemonium, que parecía estar suspendida en medio de 2 torres altas en la ciudad de Tokio. Cuando están allí, un ente que se hace llama Vesalius les da la bienvenida y les otorga el cambio de clase a una superior. Ante estas declaraciones, Ren identifica el edificio que tiene las 2 torres más altas de la ciudad y junto con sus amigos se dirige hacia allá para ver de qué va todo el asunto. Cuando llegan a la parte más alta de las torres, pero no pueden visualizar nada. Sin embargo, Ren sabe que de haber una distorsión espacial oculta, bastará con quemarla para comprobarlo. En cuanto lanza una bola de fuego al espacio libre entre ambas torres, el fuego se expande significativamente, confirmando la teoría de Ren, quien sale huyendo con sus amigos, pero es detenido por una voz misteriosa. Cuando sus amigos voltean a ver, Ren ya no estaba allí. No tenían idea de a dónde pudo haber ido o lo que estaba pasando, pero es evidente que Ren fue raptado por el famoso Vesalius. Se está distribuyendo un Youma en forma de datos encriptados de internet, cuyos objetivos, una vez que excedan el uso del poder que se les haya dado, el cual pertenece a dicho Youma, provocarán que este devore su alma. Kirika solicita
solicita la ayuda de los Kannagi para llegar al fondo de esto. Kazuma está presente en la reunión con el Sushu, Genma y Ayano, quienes parecen genuinamente interesados en colaborar, pero él, por otro lado, está ignorando completamente lo que están conversando, porque tiene sus propios intereses en ese momento. Se cuestionaba cada segundo el si realmente la Tsuiling que alguna vez conoció había regresado. No lo creía posible, por mucho que se le pareciera esta chica que vio en el callejón. Se supone que Tsuiling tenía los ojos verdes y esta chica no los tiene, dijo en voz alta. Todos quedaron en silencio, pues no entendían a qué venía ese comentario fuera de lugar. ¿Acaso no estaba prestando atención a lo que era realmente importante? Sin una pizca de docilidad, Kazuma les dice que no formará parte del caso, puesto que tiene sus propios pendientes, así que se retira del lugar. A medida que se va alejando, Ayano lo sigue para detenerlo, pero recibe una llamada de Kanon, la amiga de Ren, diciéndole que Ren había desaparecido. Kazuma se detuvo de inmediato al escuchar esto, pues se trataba de la persona más importante para él y era imposible ignorar algo así. Cuando llegaron al edificio, fue cuestión de segundos para que Kazuma se diera cuenta que había una distorsión espacial en medio de las torres. Ayano y Kirika quedaron impactadas cuando abrió una entrada a dicha distorsión con su viento, debilitando la barrera que la mantenía oculta. Desde abajo se podía ver la mansión de Pandemonium, pero una vez que Kazuma entró a la distorsión, la barrera se cerró. Dentro de la mansión, Kazuma se dispuso a buscar a Ren, pero se dio cuenta que Vesalius había conectado los espacios distorsionados para crear un laberinto multidimensional, del cual podía salir fácilmente si destruía hasta el último rincón, pero eso afectaría a toda la estructura y en consecuencia a Ren. Mientras tanto, Ayano y Kirika lograron entrar a Pandemonium a través de un portal que Kirika creó una vez que estuvieron en el piso más alto de las torres. Una vez que llegaron a la mansión, fueron recibidas por la chica que puso el mundo de Kazuma de cabeza, se presentó como Lupis y las obligó a marcharse, ya que si no habían sido invitadas, tenían terminantemente prohibido estar allí. Ayano pidió hablar con Vesalius, pero Lupis no la dejaría verle, ya que no recibía a nadie que no estuviera citado, así que por segunda más, con mucha amabilidad, les pidió que se fueran, pero Ayano nunca se va sin conseguir lo que quiere, así que la retó al decirle que ella misma conseguiría a Vesalius. Lupis no podía permitirlo, así que sacó una espada 3 veces más grande y pesada que la Eraija, la cual desde el primer momento se sabía que no se trataba de una espada normal y corriente, porque la Eraija, por más esfuerzo que Ayano le pusiera, no podía destruirla. Fue un combate duro, porque Ayano no lograba aventajarla de ninguna manera, ya que la super espada tenía la capacidad de absorber todos los ataques de fuego que Ayano lanzara e incluso podía devolvérselos, pero no desistía. Ella seguiría luchando hasta vencer, y Ren se encontraba en un salón gigante y oscuro, iluminándolo con una llama de fuego que salía de sus manos. En ese momento, escuchó una voz que le dijo que si necesitaba luz, él se la daría. De pronto, se encendieron todas las luces del salón, y delante de Ren se presentó Vesalius con el discurso predeterminado que usaba con los humanos que llegaban ahí a causa del juego, ofreciéndoles un cambio de nivel a uno superior. Obviamente Ren hace caso omiso a su ofrecimiento, pues no quería nada que tuviera que ver con él, así que solo le pidió que dejara en paz a todos y detuviera su plan. Vesalius le responde que no va a ser posible porque se había invertido mucho tiempo en ese experimento, como él lo llamaba. Vesalius le enseña a Ren que Kazuma, su odiado enemigo, y Ayano habían ido a rescatarle y que justo en ese momento estaban luchando por encontrarle, pero no les iba a ser tan sencillo. Ren no entiende por qué considera a Kazuma su enemigo. ¿Acaso está haciendo todo esto por hacerle daño a él? Vesalius le dice que Kazuma es solo un extra en su experimento, ya que no iba a malgastar su tiempo en un plan tan elaborado solo para molestarlo. Le confesó que lo que él buscaba era reunirlos a los tres en el mismo sitio para que vieran cómo iban siendo destruidos uno por uno. De pronto, Kazuma logra comunicarse con Ren a través del viento y le pide que lo llame para seguir su voz y llegar hasta allí, así que Ren empieza a gritarle y es cuestión de segundos para que Kazuma llegue a su encuentro. Cuando Kazuma ve a Vesalius, de inmediato lo reconoce como alguien de su pasado, cuyo maestro fue enviado al infierno gracias a Kazuma. ¿Acaso será el mismo al que se refirió cuando se enfrentó a Michael Harley? Así no, o perdió oportunidad de amenazarlo con enviarlo junto a su maestro, llamándole por su verdadero nombre, Wernhard Rhodes. Al parecer, ya se habían enfrentado mucho tiempo atrás, y la única razón por la que se están viendo de nuevo se debe a que en ese momento Kazuma decidió dejarle con vida. Wernhard opina lo mismo de su presencia, así le dice que debería estar agradecido de seguir vivo, pues eso solo ha sido posible porque han ignorado su insignificante existencia. Kazuma no para de reír ante ese comentario tan absurdo. Claramente Wernhard lo está subestimando y eso le divierte porque ¿quién tendría la capacidad de vencerlo a él? No tenía absolutamente nada que temer, nadie significaba una amenaza para él, tampoco perdió oportunidad para atribuirle la culpa de haber sido quien creó a esa falsa Tsuiling. Pero antes de que Wernhard pudiera responder algo, Lapis usó la fuerza de un ataque de Ayano para explosionar una pared que las llevara directamente al salón donde estaban ellos, y al verla de nuevo y de frente, Kazuma volvió a quedar paralizado sin poder decir una palabra ni hacer el más mínimo movimiento. Almagest es una prestigiosa organización mágica de Europa Occidental, considerada la mejor en lo que respecta a magia moderna, de la cual Wernhard es representante. Según parece, Almagest guarda rencor a Kazuma desde hace bastante tiempo atrás, y esto que está sucediendo es solo la segunda parte de su venganza hacia él. La primera parte fue cuando asesinaron a la mujer que Kazuma amó más que a nadie en el mundo, Tsuiling, entregándole su cuerpo y su alma a un Yuma para que la devorara. Por eso Kazuma tenía este recuerdo tan vívido en el que ella le pedía que la protegiera, pero por alguna razón no pudo hacerlo, y ha cargado
con ese enorme peso toda su vida desde que la perdió. ¿Acaso fue por débil? Es lo que Bernhardt presume tras ver la expresión en el rostro de Kazuma al ver a su amada Tsuiling, que no era más que Lapis, su aprendiz, una imitación de Tsuiling creada a partir de las emociones y energía residual que quedaron de la auténtica en el momento de su muerte, lo que quiere decir que una parte de Tsuiling sigue viva en ese nuevo cuerpo que hoy pertenece a esta cómplice de Bernhardt, el peor enemigo de Kazuma. Ayano intenta atacar a Lapis una vez que se da cuenta que ha bajado la guardia, pero esta fue detenida por el viento de Kazuma inmediatamente. Después de todo, se trataba del cuerpo de su amada y no podía permitir que le hicieran daño de nuevo. Ayano no entiende a qué se refiere Bernhardt cuando habla de Tsuiling como el amor perdido de Kazuma, pero no hay tiempo de indagar puesto que Kazuma no aguanta la ira e intenta matar a Bernhardt con un fuerte hechizo, pero es detenido por la super espada de Lapis, la cual al parecer no solo era a prueba de ataques de fuego, sino de viento también. Lapis seguía al pie de la letra las órdenes de su maestro, quien estaba orgulloso de conceder poderes tan grandes a tantas personas en Tokio e incentivarlas a subir de nivel, al igual que lo ha hecho con Lapis, quien ahora pertenece a una clase mucho más superior a la de los demás, la Sword Master. Tal parece que dicho nivel de poder le permite tolerar cualquier tipo de ataque con su espada, y no conforme con eso, aumenta significativamente su intensidad de ataque. Por lo tanto, Bernhardt le pidió que destruyera todo el lugar de inmediato, para así escapar con éxito y seguir ejecutando la segunda fase de su plan. Tras salvar a las chicas y a Ren de la destrucción de Pandemonium, Kazuma les deja y se aleja sin dejar rastro. Kirika va a casa de los Kanagi para informar al Soushu de los nuevos acontecimientos. Resulta que en la cárcel, varios adolescentes que habían sido arrestados por ser jugadores de Pandemonium habían recibido una invitación escrita con sangre en las paredes de sus celdas. Se trataba de Pandemonium incentivándoles a subir de nivel, de igual forma que en las pestañas en la web podían responder sí o no, colocando la marca de su mano con la misma sangre del comunicado sobre la opción que les fuera más conveniente. Al ser positiva su respuesta, claramente se teletransportaron a Pandemonium, quedando fuera de la cárcel para así seguir desarrollando sus poderes libremente. Entonces, ahora existe otro Pandemonium, ya que el que había fue destruido a petición de Bernhardt, es lo más lógico. El Sushu está preocupado por la magnitud de la situación, no se imagina quién puede ser tan malvado como para llegar a tanto, pero Ren le dice que Bernhardt Rhodes es quien está detrás de todo, y Genma no comprende cómo alguien tan poderoso puede usar su magia de esa manera tan malintencionada. Debe haber un trasfondo muy grave. Kirika les cuenta que Utsumi también ha escapado por la misma razón, y Ayano teme por la vida de Nanase, su amiga, a lo que Kirika responde que se encargó de asignarle guardaespaldas las 24 horas, considerando que sería el primer objetivo de este chico al haber sido la responsable de que lo hayan arrestado. Kirika sabe algo sobre quién fue Tsuilin en la vida de Kazuma, pero al ser confidencial no podía compartirlo con nadie. Obviamente Ayano quería estar en todo lo relacionado con Kazuma, pues estaba genuinamente interesada en él, así que le recriminó el que no le hubiera dicho nada antes, y Kirika le recordó que no tenía necesidad de hacerlo. El Sushu, aunque está de acuerdo con Kirika, piensa que es probable que la solución a todo lo que está sucediendo esté detrás de esa información que ella maneja, así que, por el bien de todos, Kirika les cuenta lo que sabe. Kazuma, por otro lado, se encontraba aislado sobre un tejado, se veía muy decaído y pensativo. Era evidente que no había superado la muerte de su amada Tsuiling, y que todo este tiempo solo había estado evadiendo sus sentimientos para no expresarlos. Sin embargo, después de mucho tiempo, se dio la oportunidad de pensar en ella, recordando lo feliz que era a su lado. Una vez que su familia lo expulsó, él abandonó la ciudad y se estableció en otra, donde conoció a su hermosa Tsuiling con ojos color jade. Surgió un amor inigualable entre ellos, tanto como para crear una vida juntos. Kazuma era muy distinto a lo que es en la actualidad, sonreía genuinamente y disfrutaba la vida sin importar lo poco que tuviera. Se sentía muy afortunado de tenerla en su vida. Ella lo despertaba con cariño por las mañanas, lo que automáticamente hacía que se levantara con buen humor, hacía su desayuno, lo mimaba y estaba al pendiente de él. También Tsuiling lo motivaba a trabajar, pese a que no fuera a ganar mucho, así que Kazuma salía contento todos los días a hacer mandados a quien lo necesitara. Incluso recordó un día en el que tuvo que rescatar a un gato gratis, ya que en el proceso dañó un letrero y tuvo que hacerse cargo del gasto. A pesar de eso, ayudaba a Tsuiling en su restaurante, aunque fuera pequeño y no tan lujoso, se entendían muy bien y hacían un excelente equipo. Los amigos de Kazuma en aquella época reconocían que Tsuiling sacaba la mejor versión de él, ya que antes de conocerla, él solo vivía tomando alcohol y buscando peleas donde fuera. En cambio, en su compañía, es responsable, disciplinado, atento, amable y sencillo. Definitivamente se hacen bien el uno al otro. Esa noche, después del trabajo, Tsuiling y Kazuma compartieron tiempo juntos en el balcón de su pequeña y humilde casa, admirando la luna llena, tal como el día en que se conocieron. Kazuma le cuenta a Tsuiling sobre su familia, sobre el poder que nunca tuvo y sobre lo mucho que les extraña. Tsuiling quiere que Kazuma tenga poder si así lo desea, así que lo incentiva a buscarlo si es lo que lo iba a hacer feliz, ya que con poder podría volver con su familia e incluso obtener mejores condiciones de vida que las que tenían. Sin embargo, Kazuma le aseguró que no deseaba absolutamente nada más, que lo tenía, aunque fuera poco, ella lo era todo para él porque lo quería por quien era y no por sus poderes, así que mientras estuviera a su lado, no podía pedir nada más. Tsuiling también se sentía afortunada de tenerlo en su vida, pese a que no tuviera ningún poder, porque sabía que de cualquier modo, él siempre la protegería. Kazuma se lo juraba siempre que podía, porque él jamás iba a permitir que le hicieran daño
daño a su amada Tsuilin. Recordar todo esto despertó los peores demonios de Kazuma, haciendo que sus ojos se tornaran de color rojo intenso en señal de venganza, así que pidió a los espíritus del viento que le enseñaran la siguiente pista que lo llevara hacia su víctima, Bernhard Rhodes y su intento barato de imitación de Tsuilin. Ayano estaba muy preocupada por él, pero sospechaba lo que Kazuma estaba planeando, en vista de su lejanía y lo mucho que le afectó la muerte de esta chica. La policía estaba recibiendo muchos reportes de peleas callejeras, pero en cuanto fueron a inspeccionar uno de los lugares donde se estaba ejecutando una, encontraron a muchas personas heridas y todo de cabeza. En la escena había un chico que afirma solo haber sido espectador de la pelea de los jugadores, llorando del miedo al intentar explicar lo que había sucedido, pero las palabras no le salían, solo podía referirse a un misterioso él, mientras gritaba por el viento que soplaba cada vez más fuerte. Hasta ahora el Pandemonium ha permitido a sus jugadores alcanzar 3 rangos de poder: primera clase, segunda clase, a la que eran ascendidos después de ganar la cantidad de puntos mínima establecida para después ser teletransportados al antiguo Pandemonium, y la tercera clase, o la clase de los Seeds, a la cual solo han tenido acceso los que recibieron la invitación en la cárcel y aquellos que han seguido acumulando puntos fortaleciendo su poder. El ritual para pertenecer a la clase Seeds es el mismo que el de la segunda clase. Los jugadores serán transportados al nuevo Pandemonium tras aceptar la invitación, y una vez allí se les serán otorgados poderes el triple de fuertes que al principio, que incluso pueden ocasionar la mutación de sus cuerpos. Durante otro combate callejero entre dos Seeds sedientos de más poder, un chico con el poder de encantar demonios y otro con la habilidad de lanzar maldiciones en forma de láser, se enfrentan frente a muchos otros jugadores para demostrar quién es el mejor, quien en consecuencia podrá ascender al siguiente nivel. Empezaron el duelo con un tanto de desigualdad, puesto que el chico que lanzaba maldiciones estaba teniendo problemas para usar su poder, mientras que el otro le atacaba con sus demonios más fuertes. El chico en desventaja estaba a punto de rendirse, pero el público le obligó a seguir peleando, pues para obtener puntos, a juro había que vencer físicamente al oponente. Cuando este chico se encontraba resignado, tirado en el suelo listo para la derrota, no tuvo más opción que suplicar por más poder, el cual se le fue concedido en cuestión de segundos. La apariencia de sus colmillos cambió a la de un vampiro, al igual que sus ojos, pero no le importó porque ahora era perfectamente capaz de vencer a su enemigo, destruyendo a cada uno de los demonios uno por uno. Lo curioso de los Seeds es que una vez que las habilidades de un jugador se ven afectadas o contraatacadas por las habilidades del oponente, este experimentará un daño proporcional al que sus hechizos están recibiendo. Por lo tanto, al tener la fuerza para destruir a los demonios de su oponente con sus maldiciones, este chico provocaba un daño bastante grande al mediador de los mismos, haciendo que cada vez le fuera más difícil contraatacar. El chico de las maldiciones llevaba una ventaja muy provechosa en cuanto Kazuma aparece en medio del combate. Todos empiezan a burlarse de él porque piensan que representa a un jugador de una clase menor, pero Kazuma ni se molesta en atender sus comentarios, puesto que él solo está ahí por una razón: saber la ubicación del nuevo Pandemonium, el cual esta vez tenía una barrera a prueba de su poder, por lo tanto no podía rastrearlo. Como nadie respondió a su pregunta, Kazuma obligó a ambos jugadores a decírselo, pero como no obtuvo respuesta, no pudo haber nada más que torturarlos hasta dejarlos al borde de la muerte, mientras el público lo veía horrorizado, con el fin de sacar los pensamientos de sus mentes para leerlos y encontrar lo que necesitaba por sí mismo. Es evidente que fue lo que sucedió en el combate, en el que quedaron muchos heridos y un chico traumatizado. Kazuma estaba recabando información por las malas. Sin embargo, no había tenido éxito, pues ninguno de los que había atacado tenía información sobre el lugar donde se encontraba Pandemonium, así que como medida desesperada, se le ocurrió buscar a Utsumi para sacar de él lo que fuera que supiera, convencido de que allí podría encontrar lo que buscaba. Utsumi, mientras tanto, estaba en Pandemonium, cambiando de clase a una superior a la de los Seeds, la cuarta clase, a la que solo podían ser pertenecientes los Rune Master. Una vez alcanzado ese nivel de poder, se consideró imparable y juró vengarse de Nanase. Orgulloso de su creación, Bernhard le pregunta a Lapis por su opinión. Ella, por su parte, luce bastante desanimada, pues está desconcertada al no entender las razones que tiene Bernhard para hacer todas esas cosas. ¿Acaso no es suficiente? Ya ha obtenido lo que deseaba, así que finalmente podía dejar ese país y volver al cuartel general. Bernhard se niega a tal forma de conformismo, teniendo en cuenta que la cosa estaba empezando a ponerse interesante ahora, con Kazuma en el juego. Lapis le confiesa que no es capaz de entender cómo es sentir interés por algo, ya que no es una humana, sino más bien un simple muñeco. Ignora muchas cosas que significan estar vivo. Bernhard le asegura que pese a que no sea humana, la creó con la intención de que tuviera un alma, así que tiene la certeza de que tarde o temprano, Lapis será capaz de saber qué se siente al disfrutar las cosas de la vida, asegurándole que cosas como la duda y la preocupación hacen que un alma crezca y que de ese modo algún día florecerá una voluntad verdadera sobre lo que una vez fue un simple muñeco. Catherine estaba encargada de respaldar la vida de Nanase, junto a su compañera en el caso, Izumi. Habían creado una barrera mágica que rodeara su casa para impedir que Utsumi se atreviera a molestarla siquiera. Hacían un trabajo excelente asegurando la seguridad de Nanase, pero Kazuma irrumpió en el lugar, destrozando la barrera dejándolas vulnerables. En cuanto Catherine lo ve, este le cuenta que está allí con el único propósito de atraer a Utsumi para obligarlo a que lo guíe a Pandemonium. Catherine e Izumi se niegan a comprometer la seguridad de Nanase por un capricho de Kazuma, así que Catherine se dispone a enfrentarlo en mucha valentía, pues está consciente del poder que tiene. Sin embargo, no tuvo éxito. En lugar de eso, Kazuma las dejó tiradas en el piso, bastante malheridas,
colegas. Entonces puso en marcha su plan para encontrar a Utsumi. Al destruir la barrera que protegía a Nanase, esta quedó indefensa, con el fin de usarla como señuelo para llamar la atención del maniático depravado, quien claramente no perdió oportunidad de raptarla, tal y como Kazuma lo había planeado. Ahora solo debía seguir a Utsumi hasta encontrar Pandemonium. Al amanecer, Ayano se enteró del peligro que corría su amiga y fue en su búsqueda. Al llegar a su casa, se encontró con una ambulancia que trasladaba a Catherine y a Izumi, quienes estaban heridas. También estaba allí la detective Kirika, quien la invitó a subirse a su auto para platicarle sobre lo sucedido la noche anterior, según los testimonios de sus colegas. Ayano no podía creer que Kazuma hubiera sido capaz de hacer algo así. ¿Cómo podía sacrificar la vida de una persona inocente solo para rastrear a su enemigo? El Kazuma que ella conocía era incapaz de hacerle daño a alguien por sus propios intereses. Kirika le confirma que los testimonios son ciertos y encima le cuenta la historia de cuando ella conoció a Kazuma. La primera vez que lo vio fue en Londres hace 2 años atrás. Nadie conocía el nombre de Kazuma, pero empezaron a circular rumores sobre la existencia de un mago de viento demoníaco, un Shinigami envuelto en viento gélido que cortaba en dos todo lo que tocaba. Le asignaron su caso a Kirika. Fue entonces cuando lo conoció y se dio cuenta de que era tal como decían los rumores. No sentía el más mínimo remordimiento al herir a la gente, usando todos los medios a su alcance, lo que fue una completa pesadilla para ella. Por eso, en cuanto se resolvió el caso, estaba temblando de alegría porque no tendría que volver a ver a Kazuma nunca más. El Kazuma que Ayano conoce es completamente diferente, pese a que tiene muchos defectos como el ser egoísta, arrogante y autoritario. Sería incapaz de infundir daño y miedo solo porque sí, y aunque Kirika está consciente de eso, también reconoce que ha vuelto a ser el de su pasado y que ahora nuevamente es considerado un Shinigami por la forma en que está haciendo daño desmedido a gente inocente con tal de encontrar a Pandemonium, así tenga que destruir toda la ciudad para lograrlo. Resignada, Ayano se decepciona de lo que Kazuma se ha convertido, y todo por estar atrapado en el recuerdo de alguien que ya no existe, Suiling. Kirika le dice a Ayano que es la única quien puede hacerlo entrar en razón, pero para eso debe destruir a Lápiz, de modo que pueda liberar a Kazuma de su frustración, su ira y su pasado, para recordarle que el presente es lo más valioso que tiene y que debe atesorarlo. Ayano asume el reto, pues el bienestar de la ciudad y el de su amado está ahora en sus manos, así que debe lograrlo aunque le cueste la vida. Es una lástima que Kazuma haya sido corrompido por su pasado. Todos están muy desconcertados por cómo ha estado actuando, pero por más bien que haya podido hacer en algún momento, la policía no pretende hacer caso omiso a los crímenes que está cometiendo, sea por la causa que sea. Así que están siguiendo un plan para rastrearlo y localizarlo, de modo que puedan impedir que siga hiriendo de muerte a personas inocentes, pues saben que no descansará hasta encontrar Pandemonium. Y si usar a Nanase de señuelo no ayuda, entonces no le importará llevarse a quien sea por delante con tal de concretar su venganza. Ayano no deja de pensar en lo importante que fue Suiling en la vida de Kazuma, como para que se convirtiera en esto con tal de vengar su nombre. Es más poderoso que nunca, está irascible y por ende será un verdadero desafío detenerlo. Desde que Kazuma llegó a su vida, solo la ha enseñado a confiar más en sí misma, a reconocer su propio valor y capacidad para que sea consciente del poder que tiene y del cómo debe usarlo. Gracias a él, tiene la convicción de que no hay nada que no pueda lograr. Pero esto va mucho más allá de sus capacidades. Es el momento en el que la alumna debe derrotar al maestro. Pero ¿cómo? No había manera de que lograra sacarle ventaja. Ni siquiera si llegaba a estar cerca de la muerte, él se detendría. Es una situación muy difícil para Ayano, porque aunque quiero ayudar a liberarlo, por el bien de todos, se siente incapaz e intimidada. Del mismo modo, Ren se siente muy triste por su hermano y quiere ayudarle, así que intenta encontrarlo en el parque central, el cual estaba restringido, mientras sus amigos Kanon y Takuya llegan a su encuentro tomándolo por sorpresa. Ren se enoja mucho, porque no se supone que ellos deberían estar allí, corren un grave peligro y él no se sentía en la capacidad de protegerlos en ese momento. Los chicos, como de costumbre, pelean entre ellos por la atención de Ren, y esto lo hace sentir un poco menos tenso, pues sabe perfectamente que ellos solo están preocupados por él y quieren ayudarle. De pronto, se oyen voces a lo lejos y en cuanto Ren se acerca a ver qué sucede, ve a Kazuma enfrentándose con un jugador más de Pandemonium. Quedó completamente horrorizado al ver cómo su hermano torturaba a alguien sin la más mínima compasión. Incluso cuando ya el chico no podía ni mover un dedo para defenderse, siguió haciéndole daño. Ren intentó detenerlo varias veces. Después de todo, era la persona más importante para Kazuma, pero este estaba tan cegado por el odio que tuvo la osadía de incluso hablarle mal a su propio hermanito al exigirle que no se metiera en sus asuntos. En vista de esto, era evidente que ni siquiera Ren estaba a salvo al lado de Kazuma, así que Takuya lo tomó en sus brazos y salió corriendo lejos de Kazuma con Ren y Kanon, puesto que no era la mejor idea estar ahí en ese momento, ya que alguien podía salir herido aparte del jugador de Pandemonium. La policía se dirigió al hospital para interrogar al chico, ya que no entendían la razón por la cual esta vez Kazuma se enfrentó directamente a un solo jugador cuando generalmente solía simplemente intervenir en los combates. ¿Quién era él y por qué Kazuma tuvo especial interés en enfrentarlo? Eran solo algunas inquietudes que resonaban en la mente de Kirika, pero resultaba imposible comunicarse con el chico, ya que estaba totalmente inconsciente. En el hospital también estaban Catherine, Ayano, Ren y sus amigos, quienes estaban realmente interesados en saber el testimonio del chico. Ren le cuenta a todos que ni siquiera él pudo apaciguar la ira de su hermano, por lo que Ayano se siente aún más intimidada a enfrentarlo. Ren empatiza con el sentimiento de Kazuma, pues sabe perfectamente lo que se siente que usen a la persona
que amas y encima que le quiten la vida. Pese a que ya había pasado tiempo de la muerte de Ayumi, Ren todavía la recordaba como el primer día y el dolor seguía intacto, pero no por eso iba a involucrar a gente que no tuvo nada que ver con el daño que le hicieron, así que sabía perfectamente que Kazuma podría abrir los ojos y aprender a vivir con su dolor sin afectar a nadie más. Por eso decidió enfrentarlo él mismo, porque ¿quién mejor para hacerlo entrar en razón que alguien que pasó por lo mismo que él? Haría lo necesario para ayudar a que su hermano entre en razón, sin importar lo que los demás pensaran o dijeran, ya que quería lo mejor para él. Yukari se está tomando muy en serio el trabajo que le confió Kirika, así que está llevando a cabo su investigación por la web, buscando aquí y allá cualquier cosa que pudiera ayudarles a proteger a Nanase. Principalmente, después de un rato encontró un comunicado que citaba a todos los jugadores a la medianoche en un lugar público, puesto que habían noticias que todos debían conocer. Yukari es bastante osada y decidió asistir a la reunión, obviamente encubierta para minimizar el peligro que iba a correr. Una vez allí, descubrió que Utsumi era el encargado de representar a Vesalius ante sus seguidores, ya que pertenecía a una clase superior a la que ninguno de los presentes había tenido acceso aún. Utsumi estaba acompañado de Nanase, quien parecía estar bajo los efectos de una hipnosis, portando ropa muy reveladora y obedeciendo las órdenes de Utsumi, quien reveló que pronto Pandemonium, la fuente de sus poderes, aparecería en el mundo físico. No conforme con el alboroto que generó esa noticia a los jugadores, Utsumi incrementa el riesgo de muertes y tragedias retándolos a todos a una carrera al Parque Central, donde aparecerá Pandemonium a la medianoche del siguiente día. Quien llegue primero a este lugar será premiado con el poder absoluto y definitivo al que nadie podrá vencer, así que sedientos de más poder, los jugadores emocionados por alcanzar la siguiente fase no veían la hora de iniciar la carrera. Yukari no podía creer lo que estaba viendo y oyendo, era una parte clave del caso, así que empezó a intentar comunicarse con Ayano urgentemente para contarle el plan de Vesalius y decirle que ahora Nanase está bajo el poder de Utsumi, pues había que salvarla como fuera. Para desgracia de Yukari, Utsumi la reconoció en medio de la multitud. Aterrada intentó huir, pero fue detenida por él, quien claramente solo tenía las peores intenciones con ella. Ayano, mientras tanto, está cada vez más preocupada porque no se siente capaz de enfrentar a Kazuma. ¿Cómo iba a lograrlo? Si de ninguna manera ella era tan fuerte como él. Entonces Catherine se acerca e intenta averiguar qué le sucede. En cuanto Ayano le cuenta que Kirika le había dicho que ella era la única capaz de liberar a Kazuma de su pasado, Catherine se pone celosa porque siente que debía ser ella a quien Kirika le dijera eso. Ayano no entiende por qué Catherine desea ser quien venza a Kazuma. ¿Acaso no estaba interesada en él? Entonces Catherine se burla de ella y le pregunta que si realmente entendió a lo que Kirika se refería. Ayano está muy desconcertada. Entonces no era que tenía que pelear con Kazuma. En definitiva, no es así que podrá liberarlo de su pasado. Catherine le explica que se siente celosa porque es obvio que ella no podría ser jamás lo que Ayano es para Kazuma. En ese momento Kirika llega a explicarle a Ayano que no debía vencerlo con fuerza, sino con amor, puesto que el vínculo que existía entre ellos era lo que le iba a hacer poner los pies en el presente del cual Ayano era parte imprescindible, que sin duda alguna podría derrotar al pasado de Tsui Ling. Solo tenía que estar ahí para él y recordárselo. Ayano se sentía muy confundida porque, si bien ella sentía muchas cosas por Kazuma, no se imaginaba que pudiera ser recíproco. Entonces comenzó a recordar y a analizar cada una de las señales que él le había dado para demostrarle que también estaba enamorado de ella y se conmovió. Ayano estaba dispuesta a liberar a Kazuma y ayudarlo a sanar su corazón, pero en ese momento recibe el mensaje desesperado de Yukari, quien había sido raptada por Utsumi al igual que Nanase. Mientras Kirika estaba al teléfono con otra urgencia, Ayano le informa lo sucedido muy preocupada. Ya están al tanto sobre la aparición de Pandemonium y la carrera de los Seeds, la cual ya había empezado. Kirika les cuenta que ahora sabe que Pandemonium siempre ha estado ahí y que Kazuma lo sabía porque le informaron que encontraron unos mensajes en el teléfono del chico que se había enfrentado a Kazuma la última vez, en los que lo retaban a derrotar a Kazuma a cambio de muchos puntos de experiencia, indicándole incluso su ubicación en el Parque Central, donde siempre había estado desde la noche en que Nanase fue secuestrada, lo que quiere decir que su plan de seguir a Utsumi había funcionado. Ahora la pregunta es, si ya sabe dónde está Pandemonium, ¿por qué aún no ha atacado? Entonces Kirika les comparte su análisis de los hechos, y es que Kazuma solo está esperando el momento perfecto para destruir todo el plan de Bernhardt justo antes de que lo complete, para que así, en medio de la desesperación de su enemigo por el fracaso, Kazuma pueda matarlo. También se le ocurrió que fue Bernhardt quien envió al jugador a pelear con Kazuma, pese a que sabía que no podría vencerle, pues estaba consciente de cuáles eran los planes de Kazuma y solo estaba disfrutando el verlo allí, mortificado por todo el daño que le había hecho. Es evidente que ambos ven la vida del otro como un juego siniestro basado en la codicia y la venganza. Mientras tanto, en Pandemonium, Utsumi tiene a Yukari y se está rebelando ante Vesalius, diciéndole que ya no está dispuesto a seguir siendo su sirviente, así que está listo para luchar contra él y así convertirse en el próximo maestro de Pandemonium. Bernhardt se burla en su cara, pues de ninguna manera este chico con complejo de superioridad podría siquiera hacerle un rasguño, considerando que fue él quien le dio sus poderes, los cuales no eran ni mínimamente comparables a los suyos, y que del mismo modo podía quitárselos. Utsumi, guiado por la avaricia, se dispuso a derrotarlo con su poder definitivo, pero solo consiguió que Bernhardt se burlara de él mientras se preparaba para hacerlo pedazos. Yukari, asustada por todo lo que está viendo, intenta escapar, pero es detenida por Nanase, poseída por la magia de Utsumi y por Lapis, impidiendo que pueda huir. Ayano y Ren están en reunión con el Soushu y Gemma
Genma para hablar sobre lo sucedido últimamente. Genma decide enfrentar él mismo a Kazuma, con la intención de matarle y destruir Pandemonium él mismo. Ren intenta hacerlo cambiar de opinión al pedirle de buena manera que dejara que Ayano y él se encargaran de Kazuma, sin necesidad de hacerle daño, simplemente lo harían entrar en razón. Genma se niega rotundamente, puesto que como miembro de los Kannagi debía hacer que Kazuma pagara con la muerte por sus crímenes. No había nada que le pareciera castigo suficiente más que ese, así que se rehúsa a dejarlo en manos de Ayano y Ren. Enojada, Ayano le exige que los deje hacerlo a su manera, porque no había necesidad de matar a nadie para hacerlo escarmentar, y como Genma duda de su capacidad, jura por la Eraija que lo logrará, pese a que aún no hubiera pensado en un plan. Al final convencen a Genma y este confía en ellos para tomar la mejor decisión que los mantenga a todos a salvo. Una vez en el parque central, se encontraron con una guerra de poderes entre todos los Seeds. Tal y como era de esperarse, estaba destruyendo la mayor cantidad de oponentes posible para aumentar sus posibilidades de ganar. El parque estaba hecho un caos, pero aún Kazuma no había llegado, así que mientras lo esperan, Ren tuvo que enfrentarse a varios Seeds usando su llama de la purificación para liberarlos de la energía demoníaca. Una vez que el reloj marcó las 12 AM, Pandemonium apareció ante los ojos de todos, 3 veces más grande de lo que fue anteriormente, y junto con él, una fuerza demoníaca superior que haría despertar a los Yumas que poseían cada uno de los cuerpos de los Seeds, haciendo que sus cuerpos mutaran totalmente hasta transformarse en horribles criaturas de espeluznante apariencia que se dirigían a Pandemonium para ganar la famosa carrera, cuando de pronto, una borrasca de viento siniestra los arrastró y derribó a todos, impidiendo que cumplieran su objetivo. Kazuma había llegado y estaba listo para destruir a Bernhardt. Kirika acompañaba a los chicos y decidió retirarse una vez que todo se complicó, pues no tenía cómo aportarles y solo significaría un estorbo por si tenían que llegar a protegerla. Así que una vez que estuvieron solos, Ren y Ayano fueron al encuentro de Kazuma para intentar que entrara en razón. Ren intentó hablar con él por las buenas, diciéndole que esa no era la solución, que Tsui Ling jamás hubiera estado orgullosa de eso y que pase lo que pase, ella jamás va a regresar. Pero todo lo que pudiera decirle fue en vano, pues Kazuma está convencido de lo que quería hacer. Incluso mandó a callar a Ren y le dijo que los muertos como Tsui Ling no sentían alegría, ni tristeza, ni decepción. Por lo tanto, los sentimientos de su difunta Tsui Ling no tenían ninguna influencia en su toma de decisiones. Le aseguró que quería matar a Bernhardt, no porque Tsui Ling fuera a regresar o para vengarla, sino porque era lo que más deseaba, verlo muerto y acabado, cosa que juró hacer también con cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Así que obligó a Ren a apartarse si no quería salir herido. En vista de que la persuasión por las buenas no dio resultado, Ayano se acerca a él y lo reta a un duelo para detenerlo, así que sacó su Eraija y se preparó a luchar con su ira y su pasado como fuera posible. Ayano tenía tanto miedo que por primera vez desde que conoce a Kazuma está temblando descontroladamente y no entiende por qué. Si es cierto que está hecho un monstruo, pero ha luchado con cosas peores y nunca se había sentido así. Kazuma le exigió más de 3 veces que se apartara de su camino, pero Ayano empezó a pelear con él, llamándole patético, diciéndole que había perdido toda la admiración que alguna vez le tuvo, que sentía pena porque todo eso que una vez que la incentivó a alcanzarlo algún día para que reconociera su poder ya no existía. Insistía en estar decepcionada de haber tenido a alguien que ahora es tan patético como ídolo, así que empezó a luchar con él con más valentía, pues necesitaba comprobar una teoría que tenía en mente. Con cada ataque que Ayano le lanzaba, Kazuma se hacía más débil, lo que quería decir que esta versión de él era más incapaz y aunque parecía más poderoso, solo le temía por pensar que su verdadero Kazuma no regresaría, el que parecía intimidante y poderoso a quien no le podía temer por nada del mundo, porque siempre usaría sus poderes para hacer lo correcto. Su temor hacia esta nueva versión era racional, ya que sabía que era más débil a causa de que sus malas intenciones opacaban su poder, así que Ayano podía ver los límites de su poder y era imperdonable que así fuera. Entonces, decidida a traer a su Kazuma de vuelta, puso en práctica todo lo que había aprendido de él y respondía a cada uno de sus ataques tal y como él se lo había enseñado. Kazuma no entendía porque Ayano estaba interfiriendo ni porque se le estaba haciendo tan difícil vencerla. En ese momento, Ayano explotó de rabia porque quería a su Kazuma de vuelta y en su Eraija intercedió el dios Kouen, dándole el poder inmenso del Shinen carmesí, pero Ayano estaba tan entregada a ese recuperarlo que no se dio cuenta al momento. No dejaba de recordarle para que tenía su poder, tal y como se lo había enseñado a ella. Ayano le dijo que tenían ese poder con la obligación de protegerlo todo para no hacer sentir a nadie solo, indefenso y abandonado. Sus palabras llevaron a Kazuma de nuevo al momento en el que Tsui Ling le hizo jurar que la protegería siempre. Recordó lo que le dijo a ella y como tenía la convicción de que podría hacerlo aunque no tuviera poder en ese tiempo, lo que lo hizo reflexionar. ¿Para qué estaba usando su poder? ¿Acaso estaba beneficiando a alguien? ¿A quién está intentando proteger? Al darse cuenta de que las respuestas no representaban lo que su poder significaba para él, su ira y sed de venganza se fueron disipando poco a poco hasta que incluso sus ojos volvieron a la normalidad. Recordó que su poder no era para hacer arrebatar cosas, sino más bien para que nadie jamás vuelva a perder nada, justo como juró al espíritu supremo del viento en cuanto aceptó el contrato. Entonces se dio cuenta de la debilidad en sus poderes. Kazuma no podía creer lo bajo que había caído, pero eso no cambiaba el hecho de que estaba fascinado con la llama carmesí de Ayano. Era la segunda vez que la veía. La primera fue cuando atacó a Ryuya
antes de acabar con él. Estaba tan orgulloso de ver lo que había logrado desde que la conoció, ver lo poderosa que era, lo hacía sentir honrado de haber conseguido que sacara lo mejor de sí misma. Ayano soportaba verlo así, sin que reaccionara en lo más mínimo, así que no dudó en atacarlo antes de que Kazuma pudiera detenerla, así que no hubo forma en la que él pudiera enfrentarse a eso. Por lo tanto, fue vencido por primera vez por su amada aprendiz, Kanagi Ayano, quien no podía estar más orgullosa de su logro. En cuanto Ren le dijo que había desarrollado su shinen carmesí, se sintió aún más grandiosa, ya que en el momento no lo notó. Ambos estaban celebrando la victoria irrevocable de Ayano, en cuanto Kazuma, que no tenía ni un solo rasguño, pues de algún modo logró esquivar un poco el ataque, se pone de pie después de semejante paliza y de acerca a Ayano. Al estar frente a ella, la tira al suelo y en su característico tono burlón le dice que se lo dejará pasar esta vez. Ayano se dio cuenta de inmediato de que había recuperado de la cordura, y Kazuma, mientras la miraba con admiración y amor innegable, dejó ir a su amada Tsui Ling al decirle que siempre guardaría los sentimientos por ella en su corazón, pero que debía avanzar. Él sabía perfectamente que Tsui Ling lo entendía, así que se acercó cada vez más a Ayano y le dio un tierno beso en el cuello, lo cual obviamente puso el mundo de Ayano de cabeza, pues fue bastante inesperado. Estaba muy emocionada y sorprendida por lo que acababa de suceder, al igual que Ren, pero tenían asuntos verdaderamente importantes de los que debían ocuparse ahora. Pandemonium empezó a atraer los cuerpos de todos los Yumas hacia él, y Kazuma estaba listo para destruirlo todo en cuanto Ayano le recordó que gracias a él sus amigas estaban adentro, así que debían rescatarlas antes de iniciar cualquier ataque. Kazuma había vuelto a la normalidad y estaba más dispuesto que nunca a usar sus poderes para hacer el bien, así que junto a Ayano y a Ren fue en búsqueda de las amigas de Ayano para así poder vencer al mal una vez que estén a salvo. Kazuma perdió a Tsui Ling por no tener poder para salvarla. Resulta que Almagest usó su cuerpo y alma para alimentar a un Yuma, y Kazuma hizo lo que pudo para no perderla, pero no fue suficiente. Desde ese momento surgió el odio de Kazuma hacia Almagest, especialmente hacia su líder, Erwin, el maestro de Bernhard y Michael Harley, a quien mandó al infierno tras conseguir sus poderes después de esa noche. A causa de la derrota de su maestro, Bernhard también desarrolló un gran odio hacia Kazuma por haber destruido a su maestro, a quien le debía tanto. Kazuma estaba convencido de que podía vencer a Lapis, porque a pesar de que tuviera el cuerpo, la voz y parte de los sentimientos de Tsui Ling, ella no era y jamás sería Tsui Ling, así que debía hacerlo a como diera lugar. Una vez que entraron a Pandemonium, los recibieron Nanase y Yukari poseídas. Entonces Lapis les dio la bienvenida anunciándoles que Bernhard había abandonado el país. Ayano le advirtió a Lapis que liberaría a sus amigas y ella no se opuso. Incluso trajo a Utsumi al salón, quien estaba inmóvil y preso en una especie de explosivo que apenas le permitía respirar. Entonces le dijo a Ayano que hiciera lo que quisiera con ellas, porque al igual que Utsumi, ya habían cumplido la función de servir como cebo para atraer allí a Kazuma. Nanase y Yukari, en medio de su hipnosis, le cuentan a Ayano que Pandemonium es un experimento en el que buscaban fusionar demonios y humanos para crear al Homo Superior, explicándole que al distribuir el poder de los Yumas por internet reunirían datos relativos al método de fusión derivados de los combates entre los Siths. Bernhard supo que Kazuma iba a intentar interferir, así que usó a Lapis para desestabilizarlo, haciéndolo sufrir y provocándole desesperación, solo porque le daba gusto hacerlo. Lapis, con su poderosa espada, cortó por la mitad el explosivo que sujetaba a Utsumi, para que este estallara en 1000 pedazos, creando un campo circular de energía demoníaca que rodeaba toda el área donde se encontraba Pandemonium, como parte del protocolo para iniciar el ritual de invocación de Belial, el demonio más poderoso del mundo de las tinieblas. Confesó que las almas contaminadas de los Siths poseídos por los Yumas eran el sacrificio ideal para la invocación de Belial. Ren no entendía cómo alguien que puede tener tanto de Tsui Ling en su ser puede actuar tan cruel. Entonces Lapis le confiesa que ella deseaba tener un alma y que su maestro le había aconsejado que se deleitara al mirar dentro del corazón de aquellos que se sienten desesperados, para que una vez que despierte su propia felicidad, sus emociones lo hicieran también y se formara su alma. Al ser creada con las últimas emociones de Tsui Ling, lo poco que puede sentir es involuntario porque depende de eso. Por lo tanto, Lapis quiere tener su propia voluntad y sentimientos, aunque eso signifique causar sufrimiento a quien sea. Kazuma no soporta seguir escuchando tantas cosas horribles del cuerpo de su amada Tsui Ling, así que procede a intentar matar a Lapis, quien lo manipula haciéndose pasar por Tsui Ling al preguntarle que si sería capaz de matarla otra vez. Como Kazuma aún no era tan fuerte como para hacerle daño, se contuvo, y Ayano por otro lado sí fue directo a atacarla. Fue un combate rudo. Lapis no les permitía hacerle daño. En medio del combate, del suelo empezó a emanar una energía maligna de gran magnitud. Lapis les advirtió que Belial vendría a este plano para acabar con todo el mundo, pero que pese a que habían sacrificado a tantas personas para invocarlo, esto no sería suficiente para tenerlo por mucho tiempo, por lo tanto su presencia duraría solo unos segundos, los suficientes para sacrificar las almas de todo Tokio. Kazuma salió del lugar con Ren, Ayano y sus amigas usando su viento, advirtiendo a Ayano que ninguno de ellos, por más poderosos que fueran, podían derrotar a Belial. Sin embargo, los tres se prepararon a luchar con todo lo que tenían. Kazuma se hizo contratista, Ayano conjuró a su shinen carmesí y Ren sacó su llama de la purificación más potente, de modo que instantáneamente Belial apareciera. Ellos pudieran atacarle con todas sus fuerzas con el fin de debilitarlo durante esos pocos segundos de vida que iba a tener. Así lo hicieron, lo cual fue un muy duro enfrentamiento porque estaban poniendo literalmente todas las fuerzas que tenían para derrotarlo, y
Este no parecía siquiera debilitarse, parecía imposible, pero los Kanagi devolvieron a Belial al infierno con éxito. Quedaron exhaustos, pues sin duda alguna fue el ataque más difícil de toda su vida. Bernard apareció en ese instante, disfrutando el verlos vulnerables e indefensos, sin fuerzas para enfrentarlo. Kazuma se impresionó al verlo, porque no se supone que debía estar allí, al igual que su padre, quien había llegado al sitio una vez que enviaron a Belial de vuelta. Kazuma sabía que si Bernhard atacaba, ninguno iba a poder defenderse y los iban a hacer trizas. Sin embargo, también sabía que cualquier mínimo movimiento que hiciera, su padre, como el Kanagi más fuerte, no iba a dudar en defenderlos hasta matarlos. Quizá por eso, este se contuvo, ya que se llamó a sí mismo cobarde e incapaz de atacar, sabiendo que no iba a tener la victoria, así que solo anunció su partida definitiva, aunque juró que se volverían a ver en el futuro. Kazuma pide a Bernhard saber el último pensamiento de Zuilin antes de morir, entonces Lapis se lo dice de frente y sin titubeo. Zuilin pensó: yo quiero matarte, sin duda la amenaza de muerte más dolorosa de toda su vida, y eso que Kazuma había recibido bastantes, claramente no era lo que esperaba escuchar, y fue un golpe bastante duro para él. Una vez de vuelta en casa de los Kanagi, Ayano intenta encontrarle sentido a lo que Lapis dijo, de modo que pudiera ayudar a Kazuma a sentirse mejor respecto a eso. Kazuma estaba resignado, pues no pudo proteger a Zuilin, por lo tanto, asumía que tenía derecho a odiarlo. Aunque él obtuvo sus poderes cuando iba a salvarla, una vez que Zuilin estaba a punto de morir, no pudo hacer nada. Sin embargo, ha decidido aceptar lo que ocurrió en el pasado y enfrentarse al presente, un presente en el que protegerá a todos sin fallar. Ayano se enoja porque Kazuma no se deja ayudar y pretende asumir la responsabilidad de mantenerlos a todos a salvo, mientras se ahoga en sus sentimientos. Ella nunca pidió que la protegiera, todo lo que quería era estar para él y protegerlo también, tanto del mundo como de sí mismo. Quiere ayudarlo si llega a sufrir, lo menos que desea es que cargue con todo solo, y le duele mucho sentirse como un estorbo que no puede aportar a su vida como él lo ha hecho con la suya, así que en medio de su frustración rompe en llanto porque no cree que Kazuma confíe en ella como para hacerla más parte de su vida. Entonces Kazuma se da cuenta de lo mucho que Ayano lo ama, y a pesar de que sea enojona y obstinada, la quiere cerca de él, y ahora que sabe que está dispuesta a protegerle tanto como él a ella, pues quiere que sean un equipo. Lastimosamente Kazuma sigue sin saber cómo expresar claramente sus emociones, así que toma el cabello de Ayano y lo acaricia en medio de su enojo para decirle que contaba con ella. Ayano se sonroja por el tierno gesto y se da la vuelta para verlo a los ojos, entonces Kazuma le dice que será un placer trabajar con ella para lo que sea, y luego le da un fuerte agarrón de nalgas. De la impresión, Ayano cae al agua y se enfurece como de costumbre. Ayano y Kazuma vivirán en un pleito eterno, pero no porque se lleven mal, sino porque sacarse de sus casillas mutuamente es su forma de demostrarse que se aman. Kazuma ama ver a Ayano enojada y ella ama hacerle berrinches y colmarle su paciencia obligándolo a que le invite a cenar en restaurantes caros, y así se complementan como un equipo perfecto. La impulsividad de Ayano incentiva la sensibilidad de Kazuma, mientras que la tranquilidad y resiliencia de Kazuma ayudaba a Ayano a controlarse en momentos difíciles. Así que una vez más, Ayano persigue a Kazuma para hacerle pagar por su indecencia, pero está feliz de tenerlo en su vida al igual que el de contar con ella. El Soushu los mira desde lejos, correteándose como siempre, y al final entiende la grandeza del vínculo que han creado. Todos sus amigos están en la casa celebrando el éxito rotundo de la noche anterior, y al verlos, opinan lo mismo que el Soushu. Esa es la esencia de su conexión. Después de todo, era el mal que pretendiera acechar al mundo contra la heredera de la Eraija con su poderoso shinen carmesí y el contratista cuyos ojos azules representan el estigma del viento.